tal? Súper molón. Estamos listos para otro meetup. Aquí somos muchos que estamos aquí, pero bueno, realmente solo van a hablar dos. Tenemos por primera vez en Captura Mar Jambi. Muy buenas, Mar. Buenas chicos. Encantada de estar aquí. La primera vez, es verdad, con vosotros, sí. Bueno, la primera de muchas. La primera de muchas, por supuesto, sí, por supuesto. Bien. Mar es MVP de Power Platform, si no me equivoco, de Apps Power Platform, o el título esotérico que nos quieran poner en la parte de ahí. Business Applications, dicen, sí, eso. Esa parte de ahí. Trabaja en Cabel también dando caña a todo ese mundo y participa en muchos eventos de la comunidad. Seguro que la tenéis fichada. Y aquí abajo, con gafitas de caiga quien caiga, tenemos al Showman Payo. Muy buenas, Payo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Listos. Y después estamos el trío pues, para adornar, para ayudar a estos cracks que van a ir solos. Tenemos ahí desde Málaga, lo podéis ver, es Manu con su nuevo look. Así, que ha llegado aquí. ¿Qué hace sol, tío? Nosotros estamos negros. Y también está Robert. Muy buenas, Robert. ¿Qué tal? Y bueno, y un servidor, Adri, como maestro de ceremonia. La idea del meetup de hoy es dar un toque un poquito diferente a lo que hemos hecho otras veces. Y por un lado, va a tener una parte de unos 20 minutillos, ha dicho Mar, que serán 20 minutillos en los que ella pondrá su visión. Después, Payo también ha dicho 20 minutos, pero ahí no pongo la mano en el fuego de que sean 20 minutos. Pueden ser que ni de 20 ni de 30 o 40. Y posteriormente tengamos una participación, un debate entre todos nosotros, ¿vale? Quien quiera poner aquí, ponemos el enlace y se nos una y le damos voz y voto en toda la parte que hay aquí. Vale, pues si quieres, Mar, te dejamos... Sí, comparto pantalla. ¿Me dejáis compartir pantalla, no? Sí. No me baneáis ni nada. No. Prometo que no soy Payo, que me controlo. Vale, no. Muchas gracias por lo que me toca. Muchas. La has quitado tú. Le hemos dado los dos. Le hemos dado a la vez. Muy bien. Venga, pues gracias. Bueno, primero de todo, que esta serie de debates que estábamos proponiendo con Payo eran una serie de debates que creíamos que eran necesarios por la evolución que estaban tomando muchas soluciones de inteligencia artificial. Y además fue uno porque un día hablando con él dijimos, parecemos la pareja perfecta, ¿no? Él os va a traer todos los casos locos y todos los casos más prácticos y la inteligencia artificial llevada al extremo. Pero sí que hacía falta poner un poco de base y un poco de conocimiento de qué es la ética, qué es la legislación y por qué interviene en la inteligencia artificial y por qué es importante. Sí, lo siento, os voy a meter el rollo, pero es necesario para que todos partimos del mismo punto y entendamos el por qué la legislación en inteligencia artificial es tan difícil actualmente y cómo estamos actualmente en España y en el resto de Europa. Simplemente... voy a ser muy rápida, me voy a basar en la ética, la moral y la legislación. Voy a ir a sentar un poco de bases para que entendamos cuál es la diferencia entre los tres conceptos. Voy a explicar el por qué es importante la ética en informática y el por qué en la digitalización actual es una profesión en la que al no haber un código deontológico es necesaria que haya una regulación legislativa. Y por último vamos a ver qué está permitido y qué no está permitido dentro del marco jurídico actual dentro de la inteligencia artificial. Rápidamente, los que hayamos hecho una carrera tecnológica, algunos habremos hecho ética y moral en nuestras profesiones, pero actualmente estamos en un boom de la tecnología y de las profesiones técnicas que muchísimos no han tenido que pasar por una asignatura que al final no deja de ser nada más que un libro que uno se tiene que aprender, pero sí que son unos conocimientos básicos que todos deberíamos adquirir. Parece mentira, pero del mismo modo que somos profesionales y buenos profesionales y queremos impulsar la calidad de nuestras soluciones, también deberíamos tener muy claro qué es ético y qué no es ético en nuestra profesión, ¿no?
¿Y qué es eso de la ética, la moral y la legislación? Bueno, pues la ética son las normas, la conducta, el hábito que regulan nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento individual. Se encarga a la vez de estudiar y de evaluar cómo se compone la moral, porque al final la moral son las costumbres y las reglas dentro de una sociedad que estipula qué es lo bueno y qué es lo malo. Estos valores morales que marca la sociedad son los que luego llevarán a legislar de una manera u otra, por lo que nosotros como individuos formamos parte de una sociedad que al final establece un conjunto de reglas gracias a lo que individualmente cada uno de nosotros cree. Si bien es verdad que la legislación nos marca qué podemos hacer y qué no podemos hacer legalmente, es la ética quien al final pues acaba rigiendo o acaba marcando cuáles son nuestros pasos dentro del mundo profesional. Y algo que la ley no prohíbe, pues a veces desde la propia ética personal puede ser considerado como una conducta pues no, que no es bueno o que podría ser incluso llegar a ser reprochable. ¿Qué sucede aquí? Siempre la ética persigue entender cuál es la moral, es decir, nosotros como sociedad intentamos entender al resto de individuos que conforman nuestra propia sociedad y por lo tanto establecer unas normas comunes. ¿Qué persigue la legislación? Intenta establecer un marco donde encaje la ética, pero como ya podéis ir pensando, es muy difícil legislar cada uno de los pensamientos que tenemos cada una de las personas que componen la sociedad. Y ahí es el gran reto de la legislación, que es muy difícil entrar en la cabeza de cada uno de nosotros y decirnos qué está bien y qué está mal. Lo que sí que puede establecer son unas reglas. Dentro de la ética, cuando nosotros trabajamos como profesionales, es la que nos ayuda independientemente de la legislación, nos ayuda a minimizar los impactos negativos que puede tomar cada una de nuestras decisiones. Puedo recolectar estos datos. Creo yo que realizar este proyecto es ético en cuanto a lo que yo entiendo como ética dentro de mi profesión. Como hablaba antes, un problema que tiene la digitalización, la informática, el desarrollo, el BI, todas las profesiones de tecnología que hay actualmente es que carecen de un código deontológico, porque donde no llega la legislación, pero sí llega la ética, llega la deontología. Como muchos sabéis, los médicos no están impactados por una regulación, pero sí por un código que regula a nivel de profesión la ética que deben seguir. Y por lo tanto son las normas profesionales que no pueden saltarse bajo ningún concepto y por lo tanto son la normativa profesional que actualmente carece la tecnología y carece por lo tanto la inteligencia artificial. Como todos sabemos, no nos exime de carga legal el hecho de no conocernos el marco jurídico. Por eso es importante remarcar que no conozcamos lo que es legal y lo que no es legal no nos exime de culpa si en algún momento cometemos algo ilegal. Y por lo tanto es importante entender cómo entra la ética dentro de la profesión y dentro de la tecnología. Y ahora, dentro del propio mundo tecnológico, ¿cómo se aplica la ética dentro de la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial ha sido el gran boom de los últimos 15 años, 20 más bien, pero sobre todo 15 años, puesto que ha marcado el aumento de desarrollos y ha marcado el avance de la sociedad que tenemos actualmente como progreso entre el colectivo de individuos. ¿Qué sucede? Que la inteligencia artificial actualmente o la aplicación de la inteligencia artificial se ha dado según los marcos éticos y los marcos morales de cada una de nuestras sociedades. Por lo que la inteligencia artificial que hemos estado aplicando en Europa no es la misma inteligencia artificial que se ha estado aplicando pues, en Asia o en Estados Unidos. Porque al carecer de un espacio legislativo, porque no hay actualmente ninguna legislación que regule qué se puede hacer y qué no se pueden hacer con nuestros datos, entonces cada una de las sociedades ha utilizado la moral, que es moralmente aceptable para hacer y no con inteligencia artificial. ¿Puedo yo crear algoritmos que sean capaces de identificar personas solo sabiendo algunos rasgos de la personalidad? Eso es moral según en la sociedad en la que estemos.
¿Puedo yo hacerme pasar por otra persona analizando la voz y la cara de esta persona y reproduciéndola de una manera totalmente robotizada? Eso es ético según la moral de cada una de las sociedades. Y ese es el gran dilema y por eso queríamos plantear el debate que actualmente estamos teniendo hoy. Porque es muy difícil regular la ética y la legislación si la inteligencia artificial actualmente ya se está aplicando en distintos países de manera totalmente distinta. ¿Cómo está actualmente definida la ética en la inteligencia artificial? Como he dicho, no existe. Pero hace 2 años el BMW Group en Europa tomó la iniciativa de querer regular o como mínimo asentar unos principios éticos que establecieran un marco regulatorio para las empresas de toda Europa, ya que la parte política o la parte, digamos, pública no estaba regulando o no estaba asentando unos marcos, pues fue la parte privada quien tomó esa iniciativa. Ahí tengo que también hacer mención de que muchas empresas están empezando a crear lo que son las comisiones éticas dentro de los proyectos tecnológicos. Es decir, un conjunto de personas que no son únicamente personas del ámbito legal o jurídico, sino también personas profesionales del mundo tecnológico que analizan cuando se establece un gran proyecto de desarrollo si ese proyecto entra dentro de los baremos o de la regulación ética de la organización. Por ejemplo, en una organización, y ese es un comentario, bueno, un ejemplo que a veces he puesto, en una organización en la que estuve trabajando un cliente mío, quiso impulsar un proyecto para detectar y para predecir la productividad y la colaboración de los usuarios. ¿Qué pasaba? Se estaban analizando y extrayendo datos que si bien no identificaban los usuarios de manera directa, con nombre y apellidos, sí que podía crear perfiles propios de los empleados. Y allí fue la propia comisión ética de la organización, en la que también había partícipe el sindicato, que paró el proyecto puesto que estaba atacando contra los principios éticos de la sociedad que había sido la organización. Bueno, pues BMW Group intentó poner, junto con la Comisión Europea, poner en común un informe que estableciera cuáles eran los principios éticos, que son estos. Una supervisión humana, es decir, que toda la inteligencia artificial siempre tendría que tener por detrás un humano que supervisara pues, los modelos de datos de entrenamiento, el output del algoritmo, cuál tenía que ser el uso de ese algoritmo, etc. La robustez y seguridad, obviamente, si se estaba trabajando con una serie de datos, cuál era la robustez no solo de la plataforma donde iba a estar la inteligencia, sino también la seguridad que iban a tener el proceso de datos o el procesamiento de datos. La privacidad legal, luego hablaremos de la famosa GDPR, pero también entraría dentro del marco regulatorio de la inteligencia artificial, qué hacemos y dónde almacenamos nuestros datos. Y sobre todo lo que marca el informe establecido por el BMW Group es intentar una inteligencia artificial que no ataque contra la diversidad, la discriminación y que evite la discriminación y que promueva la equidad. Es decir, evitar prejuicios morales y sociales en la inteligencia artificial, porque recordemos que si la inteligencia artificial está desarrollada por personas, podemos tender a aplicar la moral o la ética moral reducida o ética individual en estos desarrollos y deberíamos intentar minimizarlo. Y luego, obviamente, pues que esta inteligencia artificial debería estar basada en valores morales como sociedad, como es intentar impulsar, pues bueno, el reducir impacto medioambiental, promover el respeto entre personas, etc. Bueno, pues todo este informe que elaboró el BMW Group, luego lo veremos, actualmente ya se ha aprobado con la Comisión Europea como un marco provisional regulatorio. ¿Qué quiere decir? Que Europa ha tomado las riendas de establecer un marco jurídico en la inteligencia artificial, puesto que hemos sido el primer país, en la primera conjugación de países, congregación de países en hacerlo, puesto que se propuso desde el 2018 BMW Group que fuera Asia, Europa y Estados Unidos quien lo promovieran de manera conjunta. Lo que pasa es que se detectó que el código moral de Asia entraba en conflicto con el código moral que teníamos los países de la Unión Europea. Luego veremos qué ha pasado con ese informe, pero ha prosperado y se va a convertir en marco regulatorio para todos los países europeos, como he dicho. Hay también otra información que lanzo sobre el estado actual de la inteligencia artificial dentro de la ética, y es que un informe de la University College London, que os recomiendo leer, es muy interesante,
predice que para el 2035, dentro de 15 años, dentro del top 20 de crímenes, el 76% de estos van a estar cometidos por inteligencia artificial. Es decir, por una serie de algoritmos o por productos o por soluciones que van a estar principalmente constituidos por algoritmos o por cualquier tipo de inteligencia. Tenemos la ya conocida deepfake, el ser capaz de intercambiar la cara de una persona o incluso generar una expresión falsa gracias a los rasgos de una persona, el crear, aquí hay una falta ortográfica, el crear todos sistemas de phishing a través de emails, las fake news que también tienen impacto social y recordemos que la inteligencia artificial debería intentar promover la diversidad, la no discriminación, pero también mantener los valores sociales. Ahí la fake news impacta directamente sobre nuestra estabilidad como sociedad y la polaridad que puede llegar a tener una sociedad. También en la gran mayoría de crímenes que destacaba la University College of London, había una serie de crímenes que iban a ser ejecutados por vehículos sin conductor utilizados como armas. Si bien en Europa nos parece muy raro tener o imaginarnos algo así, tenemos que pensar que en todo lo que es Oriente Medio o incluso Asia, sí que está actualmente, en auge todo este mundo. Y luego todo el tema de inteligencia artificial aplicada a la biotecnología y nanotecnología para la identificación y para poder, a generar identidades falsas o hacernos pasar suplantación de información o de personas. Y luego la seguridad y la publicidad dirigida, que como sabéis actualmente está prohibido dirigir publicidad individualmente, sí por sectores, pero ahí también hay un código ético, pero actualmente está prohibido identificar a las personas para dirigir esa publicidad. Bueno, pues este marco regulatorio que estableció el BMW Group, que fue no solo algo totalmente nuevo en el resto del mundo, sino que fue la primera colaboración entre el mundo público y el mundo privado para impulsar una legislación, actualmente ha llegado a buen puerto. Como he dicho, a finales del 2018, BMW Group trabaja con la Comisión Europea en el nuevo informe sobre ética y legislación en inteligencia artificial. Cabe destacar que hasta esa fecha no había absolutamente nada que regulara pues lo que era, todo el marco jurídico. ¿Qué sucede? Que si bien la ética puede marcar las normas sociales dentro de un conjunto de personas, gracias a esa moral compartida, no se puede utilizar como código de responsabilidad civil ni tampoco jurídico, por lo que todos identificamos que algo está mal, que no nos gusta, que sabemos que no debería ser correcto, pero la ley no ampara ni una posición ni la otra. En mayo de 2018 se aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Es un marco regulatorio único en todo el mundo y es la primera base para asentar la privacidad y la seguridad de los datos en la gran recolección de datos masiva que tenemos actualmente y que la mayoría es utilizada para los algoritmos de inteligencia artificial dedicados a personas. Luego tenemos, en enero del 2020, por fin en España, por primera vez, se crea la Secretaría de Estado de Digitalización y que se va a encargar de desplegar en los marcos jurídicos, de regular, de estudiar y de poner todas las bases de regulación jurídica en torno a la tecnología e inteligencia artificial. Pensad que aquí hay un gran reto y el reto es que es imposible anticiparse a la tecnología. Ese es el gran debate entre legislación y tecnología, que somos incapaces de regular tan rápido como la tecnología avanza. Por lo que por primera vez lo que promueve BMW Group, es poder establecer un marco regulatorio que sea capaz de adaptarse a los nuevos progresos tecnológicos. Y eso marcaría un antes y un después. Sé que venimos del mundo tecnológico, pero marcaría un antes y un después del marco regulatorio y sería algo totalmente novedoso en todo el mundo. Y tanto Asia como Estados Unidos están mirando hacia Europa para ver cómo estamos avanzando en estos términos. El 19 de febrero, cumpliendo con uno de los grandes objetivos de la Comisión Europea, se publica el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial. ¿Qué es esto? El libro blanco marca la moral que se entiende sobre los desarrollos de inteligencia artificial. Si bien aún no son unas leyes, sí que establece lo que está bien y lo que está mal en torno al uso, al desarrollo y a la aplicación de inteligencia artificial. Es totalmente público, os lo podéis descargar y recordad que la ética debemos aplicarla a los profesionales, por lo que en nuestra profesión deberíamos estar informados, es nuestra obligación estar informados de los marcos
pues en este caso europeos, por lo que os recomiendo que os lo bajéis y os lo leáis. Y totalmente, de una manera totalmente, además es que el 21 de octubre, hace nada, por primera vez en un Estado miembro, en una congregación de Estados, se aprueba un informe de propuesta de regulación, que fue la evolución de lo que entregó BMW Group a la Comisión Europea. Se establece un informe de propuesta de ley que empezará a trabajarse para el 2021 para regular sobre la inteligencia artificial. Os lo podéis leer, se entiende bastante bien, está además en inglés como español, porque el impulsor ha sido un eurodiputado español del Partido Socialista, Iván García, además es legislador en tecnología y es la primera pieza para empezar a legislar sobre inteligencia artificial. Es una ley, una propuesta de ley de marco regulatorio para toda Europa de qué se va a poder hacer y qué no se podrá hacer y cuáles van a ser las responsabilidades civiles si se utiliza mal la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede utilizar mal la inteligencia artificial? Recordadlo. Se supone que dentro de 15 años la mayoría de los crímenes que se van a estar cometiendo, no crímenes informáticos, sino crímenes en general, van a estar ejecutados por inteligencia artificial y lo que se intenta es anticiparse a ello. Será muy difícil, ahí vamos a ver y también abro debate si va a ser esto posible o no, si somos capaces o va a ser capaz la Comisión Europea, gracias al apoyo ahora ya no solo de BMW Group, sino que también está distintas otras organizaciones apoyando ese marco jurídico. Vamos a ver si van a ser posibles esas primeras piezas, pero como veis, actualmente no hay nada que ampare a los ciudadanos de cómo nuestros datos se están utilizando, cómo la inteligencia artificial se está utilizando para nuestro bien y para nuestro mal. Así que, Payo, te dejo a ti. Seguro que nos traes muchos ejemplos de cómo nos está utilizando bien esa inteligencia artificial y luego abrimos debate. Perfecto, Mar. Muchas gracias. Os quiero contar algo en primer lugar y es... Mar ha mencionado muchísimos ejemplos de aplicación o de áreas, por llamarlas de alguna forma, en las que debemos tener cuidado con la inteligencia artificial. Esto no siempre pasa así. Una segunda cosa que os quiero contar es que os he traído algunos ejemplos. Estos ejemplos no son ni más característicos ni menos característicos que otros. Tenía que elegir algunos y podríamos estar hablando de ejemplos de mala aplicación de la inteligencia artificial o de buena aplicación de la inteligencia artificial, horas. Mi idea no es estar horas mostrando ejemplos, simplemente os he traído algunos para que nos valgan como piezas de debate y aquí lo importante va a ser eso, va a ser el debate. Todos tenemos opinión. Y la última cosa que os quiero decir es que ninguno de estos ejemplos intenta mencionar, nombrar o esbozar de alguna forma lo que es la opinión de los que estamos organizando estos eventos. Simplemente son cosas que si investigas un poco en la red te los puedes encontrar, investigas un poco o directamente haces una búsqueda y ya te sale en los primeros, pero nuestra idea no es emitir nuestra opinión, nuestra idea es poner las cosas sobre la mesa y decir, oye, hay esto, ¿qué hacemos con ello? ¿Vale? Os voy a compartir una pequeña PPT. Ya confío en que mis compañeros me pararán cuando me esté pasando de tiempo, cosa que pasará, seguro. Yo sabéis que no me aguanto si no os pongo algo de heavy metal. Y qué mejor heavy metal que ha salido hace una semana, que es el nuevo de AC/DC. Sabéis que me quita tiempo y que esto mola, yo ya lo he oído todo, que te compres el disco, ¿vale? Si te interesa. Eso es parte de la moral que mencionaba Mar. Hay una cosa que os voy adelantando. Voy a hacer spoiler de mi propia presentación y es, muchas veces veremos que frases como la culpa es de la inteligencia artificial. Somos muchos los que trabajamos en inteligencia artificial y sabemos que no es así. Y una de las formas de decirlo o levantar la voz en ese aspecto no solo es creando leyes o creando normas que digan cómo tiene que ser esa inteligencia artificial, sino autocriticándonos. Y esa autocrítica yo la separo siempre de una cosa que es, oye, el problema no va a estar en los algoritmos, el problema no está en la inteligencia artificial, el problema no está en que un martillo exista si te golpeas el dedo, el problema es que te lo has golpeado.
la culpa no es del martillo, es tuya. Pues aquí pasa lo mismo. Muchas veces el problema de inteligencia artificial está entre el teclado y la silla, como habréis oído por ahí. Si nos vamos a los grandes fabricantes, más o menos todos los grandes fabricantes de cloud al día de hoy o los proveedores de cloud nos marcan algunas pautas que dicen, oye, deberías, cuando vayas a implantar un sistema de inteligencia artificial, muy en línea con lo que decía Mar, de crear tu propia comisión interna de revisión de esa inteligencia artificial, te dan pautas de cómo tiene que estar creada esa comisión y por qué cosas tiene que velar. Ahí tenéis las que dice Microsoft. Otras plataformas cloud van muy en línea con esto de, oye, no solo te preocupes por hacer las cosas bien, sino que no dejes colectivos fuera, sean o no minoría o sean mayoría, no los dejes fuera porque los vas a ofender. Oye, tiene que ser segura, tiene que ser privada, etcétera, etcétera. No quiero entrar aquí. Donde voy a entrar de lleno es en ejemplos que os he traído de cosas y repito, esto no emite nuestra opinión personal, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa. El primer ejemplo que os traigo tiene años ya. Yo creo que esta pantalla, en casi todas las pantallas no se ha agregado texto, a no ser con respecto a la fuente. Si veis, si hacéis una búsqueda en Google, esto es un ejemplo de un reconocimiento mal hecho. ¿Bien? ¿Dónde está el problema aquí? Bueno, el problema obviamente está en la foto central de cómo se ha tagueado a esas personas, porque luego vamos a entrar en concreto sobre qué es lo que ha pasado aquí. Y, por ejemplo, esto no es de Microsoft, pero sí cómo Microsoft está actuando en este aspecto con los últimos acontecimientos que han pasado en Estados Unidos. Pero aquí el problema que ha habido es un amigo de esta pareja que es reconocida como Gorillaz, publica esto en Twitter y ahí se dispara un ataque, más que un ataque, una serie de comentarios bastante brutal sobre cómo se había hecho este tagging. Lo buscáis por internet y lo encontraréis enseguida, por lo cual esta imagen es bastante pública. El problema aquí no ha estado en el tag, ha estado ni en la inteligencia artificial. Es como has entrenado a esa inteligencia artificial que tal vez no lo hayas hecho tan bien como deberías. ¿Bien? Hay una segunda cosa que os quiero dejar sobre la mesa y es, oye, ¿y si aplicásemos en el día de mañana u hoy, o tal vez desde hace 2 años lo estamos aplicando, procesar una foto? Ahí tenéis, he intentado traeros el origen de cada una de estas informaciones. Bien, ahí tenéis el origen, esto es la revista Nature, la sección de medicina. ¿Y qué pasa si, en base a la foto de un niño, en este caso, empezamos a obtener probabilidad de las enfermedades que podría tener? Voy a volver a otros ejemplos de medicina posteriori y una de las cosas importantes aquí es cómo esta herramienta analiza esa información en base a una base de datos y rasgos que tiene. Que sepáis que esto es completamente serio, esto existe al día de hoy y lo que hace es justamente eso, medir unos algoritmos que buscan la similitud entre determinadas enfermedades, determinados síndromes y la probabilidad de que en base a esa foto esto suceda. ¿Ok? Os he traído otro ejemplito que está muy de moda últimamente lo vemos mucho en las noticias, pero además hay una película a la que yo me referencio de la inteligencia artificial muchas veces en mis charlas y es Minority Report. Sabéis que al día de hoy ya existen sistemas de inteligencia artificial de predicción de casos policiales o predicción de delitos por barrios, por ciudades, por provincias, por estados, etcétera, etcétera. El problema que podría o no traer esto es que, dependiendo de una situación socioeconómica o de una situación, mejor dicho, antropológica, desde un punto de vista antropológico, empieces a sesgar barrios, unos barrios sí y otros barrios no. Yo no estoy diciendo que esto suceda, repito, lo que estoy diciendo es qué pasa si ese algoritmo no está bien hecho y determinado barrio, por ser más, por ejemplo, pobre, le aplicas una presión policial o tu algoritmo predice que va a haber van a cometer mayor cantidad de delitos ahí que en otro barrio más rico. Que sepáis que esto existe. Y muy en relación con eso, hay una cosa que hace un par de años discutimos muchísimo todos aquí en España y son los famosos escáneres de los aeropuertos.
tú dices, hombre, esto no tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Sí tiene que ver porque los sistemas que alarman sobre esos escáneres, muchos de ellos tienen inteligencia artificial. Lo que están buscando es una pistola, un cuchillo, como podéis ver en las imágenes de ahí. El problema que tengo con esta imagen, y podemos tener este problema, es, oye, esta imagen se ha pasado un poco de definición, por llamarlo de alguna forma, y tal vez está mostrando una silueta demasiado definida o más definida de lo que la persona que en ese momento está en el escáner quisiera. Especialmente, me empiezan a surgir preguntas de, oye, ¿qué has hecho con esta foto? ¿Qué no has hecho con esta foto? ¿A dónde va a parar? ¿Qué sistemas de seguridad de almacenamiento de esta foto vas a tener? Y demás. Pero, al mismo tiempo, me surge una duda y es, oye, ¿privacidad o seguridad? ¿Qué es lo que vale más en este caso? Y ahí dejo la pregunta. Esta pregunta está el día de hoy en por lo menos el 50% de los casos de inteligencia artificial que encontramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos balanceando dos cosas que las dos normalmente nos preocupan mucho. La privacidad por un lado, pero la seguridad también nos preocupa. Depende quién haga la encuesta y cuándo. Verás que uno pesa más que el otro, pero no deja de ser temporal. Todas nos preocupan mucho. Pero no me tengo que ir a imágenes de hace mucho tiempo o de cosas que hemos discutido de pasar por los arcos de rayos X del aeropuerto hace mucho tiempo. Eso que tenéis ahí es de mayo de este año. Sabéis que ahora, por la situación virósica, por decirlo de alguna forma, que estamos viviendo, las cámaras termográficas están en auge. La Asociación Española de Protección de Datos ya se ha pronunciado en base a, oye, recordar que hay una serie de normas, hay una serie de leyes al respecto de cómo almacenas estas imágenes. Esto también lo podéis encontrar por internet si os interesa obtener más información. Yo en particular he visto un caso, además lo publicitaron mucho porque era un informativo de una empresa en Valencia que justamente lo que hacía era un análisis termográfico de sus empleados, lo cual hasta ahí podría parecer bien. Alguien podría decir, hombre, ¿por qué está mi empresa haciéndome análisis termográfico? Bueno, cuando eres empleado de esa empresa, supuestamente la relación con esa empresa es más estrecha, por lo cual nos deberíamos plantear si pueden o no filmarte, lo podemos debatir ahora. El problema que en concreto que hacían con esto es, ellos hacían ese análisis termográfico, lo comparaban, la cámara obtenía una temperatura, la temperatura de la persona que está pasando delante de la cámara en ese momento, y emitía una alarma, una alerta a un operador. El problema con eso es que el operador recibía la alerta, pero en el propio reportaje sonó así, sonaba una alarma en el ambiente. Es decir, estabas entrando a la oficina y de repente, cuan, fulanito va con 37,8 grados de fiebre. Bueno, a mí enseguida me chocó esa imagen porque dices, hasta el momento de la alerta del operador me ha parecido perfecto. En cuanto ha empezado a sonar una alarma sonora a nivel de la oficina, he dicho, oye, ¿qué están comentando esas personas que han implantado ese sistema sobre los demás? Se están enterando que voy con 37,8 y tal vez he venido a un metro y tengo un calor brutal. Pero que sepáis que, con respecto a esto, hay una legislación, la Asociación Española de Protección de Datos te está diciendo qué puedes hacer, qué no puedes hacer, especialmente en cómo almacenas esa información. ¿Ok? Otro ejemplo. Os he traído... os va a hacer un poco de gracia el ejemplo que os he traído. Yo ya he mostrado estos dos vídeos. Si nos seguís en eventos, sabéis que hablando de tracking de objetos y el tracking de personas, que ha originado, por cierto, es donde se origina esta charla, esta idea que tuvimos con Mar y con la gente de Capture, ha sido decir, oye, el seguimiento de personas está ahí. La diferencia, ya sabéis, de detectar, conseguir, ya lo he explicado en otros casos. Aquí lo que estamos haciendo es seguimiento. Y el seguimiento de objetos, parece que ya lo tenemos súper controlado. ¿De verdad lo tenemos controlado? Sí, ¿estáis seguros? He traído un ejemplo que esto ha sucedido. Mar me rebotó el tweet hace un par de días y ha hecho bastante ruido en sociales este tweet, ¿ok? Intentaré bajar la música de esto para que no pise mi voz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo quiero que veáis este vídeo porque
El problema aquí es, esto lo ha publicado Sataka, pero está disponible en YouTube, este vídeo, y hay una cámara que está haciendo inteligencia artificial automática, y esta cámara lo que se preocupa es de seguir el balón. Si yo pensando desde el punto de vista de yo implemento inteligencia artificial y me pongo a seguir un balón, si hay un gol o hay una jugada importante y está el balón de por medio, por lo menos esta cámara no se lo va a perder. Tal vez debería tener otras cámaras siguiendo determinados jugadores por un tema de faltas fuera del plano donde está el balón, etc. Pero esta cámara en particular tiene un funcionamiento un poco anómalo y incluso se pierde un gol esta cámara, ¿bien? El gol ya va a suceder en breve y la cámara insiste una y otra vez, se confunde entre balón y calva en este caso, ¿vale? Más allá de lo gracioso del tema, hay alguien para los que no fue para nada gracioso esto y es lo que estaban pagando por ese partido y por esa emisión. Que dices, oye, tu cámara muy automática, pero vamos, que está siendo la calva del árbitro, que me importa a mí. Y además te has perdido la jugada del gol. Ahí queda, ¿bien? Sí parece que hay un error en esa confusión de cámara con balón. Como lo tenéis disponible, paso, ¿ok? Cuando el primer ejemplo que os mostré, como veis, os voy haciendo una ensaladilla de cientos de cosas. En realidad yo estoy mezclando muchísimas tecnologías aquí. Pero hay muchas veces cuando hacemos inteligencia artificial, los profesionales que estamos trabajando con inteligencia artificial constantemente, nos separamos dos cosas y uno es la inteligencia artificial propia, otra cosa es el Big Data que está detrás de esa inteligencia artificial, a veces delante, porque lo que hacemos es generar nueva información que a su vez alimentará otros sistemas, pero si hay un tema, y vuelvo a hilar con lo que decía Marc, que es, oye, ¿qué vas a hacer tú con esta información que yo estoy brindándote un servicio para que tú puedas obtener? Este pantallazo que estáis viendo del Azure Face Service lo he obtenido hoy, esta mañana, en Microsoft. En realidad lleva publicado un tiempito. Por más que el artículo está publicado desde septiembre, como sabéis, por el hecho de los problemas que ha habido, problemas raciales que ha habido en Estados Unidos, lo primero que han hecho es, desde el punto de vista de Microsoft, es decir, oye, no voy a brindarte el servicio de reconocimiento facial para departamentos de policía de Estados Unidos siempre y cuando no se garanticen los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que debemos reconocer. No hay ningún bloqueo a que utilices esto en Europa, por ejemplo. Y una de las cosas que te advierten es, oye, si tú eres un intermediario, estoy explicando un poco qué es lo que está apareciendo ahí en inglés, si tú eres un intermediario que está haciendo este sistema para un uso por parte de un departamento de policía, que sepas que no te autorizo a que utilices esto, por lo menos en territorio de Estados Unidos y por lo menos hasta que se legisle al respecto de, oye, ¿qué implicación va a tener que reconozcas aquí a fulanito, a Javier Payo, y qué implicaciones legales va a tener con que tú lo reconozcas en esta imagen? ¿Qué implicaciones, qué impacta esto en Javier Payo? En Europa, como decía Mar, eso está muy claro, por lo menos. No es que esté muy claro. ¿Hay legislación al respecto? En Estados Unidos no existe esta legislación. No me quedan muchos ejemplos. Os he traído algunos que harán más gracia, otros que harán menos gracia. A los afectados probablemente les haga poca gracia. Hay otras cosas que, si dices, o sea, parece que estuviéramos hablando siempre de casos malos. No todos los casos son malos. Hay buenos casos. Por ejemplo, la imagen que tenéis a la izquierda y tenéis el nombre de la empresa. Estos señores lo que hacen es tienen un servicio, ya se está utilizando en Asia. Este servicio lo que hace es te saca una foto de una herida y lo compara contra una base de datos que son varios petabytes de imágenes de curación de determinadas heridas. En ningún caso toma una decisión esta inteligencia artificial y aquí yo creo que hay una pista muy importante y es una herramienta de apoyo al médico. Él no hace un diagnóstico, lo que dice, hace un reconocimiento y esta úlcera o esta herida corresponde a determinado tipo según mis 15 años de data que tengo por detrás y el tratamiento recomendado para esta afección debería ser este. Pero no te está diciendo la inteligencia artificial, oye, esta herida es esto, el tratamiento es este. No,
Lo que está diciendo es, me coincide 98%, 95%, 90% con estas enfermedades y estos son sus tratamientos. Otro ejemplo que os he traído ahí, que es el que tenéis a la derecha, es también en tiempos de COVID, esta otra empresa que es By Research, lo que ha hecho es coches autónomos, pero muy pensados para hospitales, para el entorno hospitalario, y no es un coche, en realidad esto vendría a ser una camilla computarizada que lo que hace es mueve pacientes dentro de un hospital. Como decía Mar, tenemos muchísima inteligencia artificial aplicada a coches autónomos y el problema es que los malos ejemplos o las malas decisiones que han tomado esos coches autónomos son las que salen a la luz, cuando puedes tener 1,5 millones de buenos casos, pero hay uno que es malo. Pues hace mucho más ruido el uno que es malo. En este caso, aquí no hay nada de ruido, aquí no hay autonomía. Esto podríamos decir que es una camilla 100% inteligente. No me quedan muchos, pero alguna vez se os ha ocurrido, yo lo he hecho, y lo he hecho varias veces, reconocimiento facial con una foto que te acabas de imprimir. Imagínate que ahora ese reconocimiento facial se utiliza para abrir una puerta. Por lo cual, no entro en la legislación de cómo estás almacenando mi información de mi cara para poder abrir una puerta, pero viene alguien, se baja en internet una foto mía, se acerca a esa puerta, pone mi foto y abriría esa puerta porque me reconoce. Dice, este Javier lo dejó pasar y le abro la puerta. Que sepáis que ya hay gente trabajando en que esto no pueda ser posible. Hay una solución muy fácil para esto, para que tú acerques una imagen o una máscara incluso, intentando igualar a determinada persona, simplemente con emitirte una luz por esa propia cámara, casi todas las cámaras ya tienen una capacidad de emitir luz, eso hará que en tu cara esa luz se refleja de determinada forma, pero una imagen impresa no se refleja así. Por lo cual que sepáis que tenemos algoritmos trabajando para evitar que los puedas engañar. Esto habla mucho de la responsabilidad en la inteligencia artificial. Oye, soy responsable en mi inteligencia artificial de reconocimiento de caras para que no me puedas engañar. Hay otra inteligencia artificial, otro de los puntos que hablaba al principio, que era, oye, tienes que dar información, tienes que ser transparente. Sabemos, y todos podemos haberlo sufrido más o en menor medida, o haberlo sufrido siempre o no haberlo sufrido nunca, que es, voy a pedir un crédito y me lo aprueban o me lo rechazan. Y simplemente te dicen sí o no. Si ese crédito ha sido aprobado y veo muchas promesas en el mercado que te dicen en 6 minutos tienes una respuesta. Aunque parece un sistema de Big Data, detrás puede haber un sistema de inteligencia artificial. El ejemplo que tenéis a la izquierda ahí es aprobación del crédito, no, y se acabó y no te digo más nada. Es una muestra de poca transparencia en cómo funciona tu algoritmo. En cambio, si me das la respuesta de la derecha y es para el mismo no, te digo no porque eres menor de 30 años, no llegas a un ingreso mínimo que debes tener y porque, por ejemplo, esto no deja de ser un ejemplo, tienes 5 facturas impagadas, ¿vale? Repito, son casos que tenemos al día de hoy completamente operativos. Para terminar, me quedan 2 temas para terminar. Mar ha hecho referencia a una cosa que es deepfake. A mí me gusta mucho el deepfake. Aunque es una técnica que ha nacido mal utilizada. El deepfake de los más conocidos es un actor y guionista de Estados Unidos, poniéndole voz y movimiento de labios a Obama, y este vídeo está publicado en YouTube. Ponéis Obama, YouTube deepfake y sale este vídeo. Obviamente en la misma publicación Obama está atacando a Trump y ataca varias cosas, pero este propio actor dice, oye, he sido yo el que le ha doblado la voz y lo hemos hecho así. Esta tecnología, ese vídeo tiene más de 2 años, por lo cual se nota un poco ese deepfake. ¿Qué es el deepfake? Es eso, es, como decía Mar, el reemplazo de cara en vídeos que parecen ser de una persona y son de otra. El objetivo de esto, imagínate, el que puede llegar a ser. Por ejemplo, que un actor al que no le has pagado para que actúe en una película parece estar en la película. Con esto me refiero a, voy a poner a Tom Cruise en tal película, pero no le voy a pagar a Tom Cruise. Le voy a pagar a cualquiera y después meto la cara a Tom Cruise. ¿Vale? Esto es un pequeño ejemplo. En realidad, el deepfake,
lo puedes evitar ese entrenamiento de trabajar con caras de verdad, con una cosa que se llaman las gang networks. ¿Qué es lo que hacen las gang networks? Ambos ejemplos de izquierda a derecha son ejemplos de gang networks. Por ejemplo, en el de la derecha, que está más claro, las imágenes que están más a la izquierda de ambas filas, al igual que las imágenes que están más a la derecha, son actores ultra conocidos, pero todas las imágenes del centro han sido generadas bajo un tipo de algoritmo que lo llamamos gang. Básicamente lo que hace es combinar facciones, por así decirlo, para el caso de caras, que lo que van a generar es una persona que esta persona no existe, pero con una calidad tan brutal que parece que existiese. Os invito, debería haber escrito aquí, a conectaros a un sitio que se llama Esta persona no existe en inglés, es decir, thispersondoesnotexist.com. Conéctate ahí y tranquilo, haz lo que quieras con esas imágenes porque esas personas no existen. Han sido creadas, lo flipas, con la calidad que tiene la foto, han sido generadas de forma completamente artificial. ¿Y para qué te vale esto? Pues mira, para entrenar un sistema de reconocimiento facial. ¿Por qué tengo que usar caras reales? Pues podría utilizar esto de una red GAN para realizar esto. Por cierto, no solo vale para caras, vale para absolutamente cualquier cosa. Poses, objetos de toda clase, animales, etcétera, etcétera. Vale, os decía que el deepfake, todo está muy relacionado, se empezó a utilizar mal al principio. Mostraron que eran capaces de hacer con esto del vídeo de Obama. Este ejemplo yo ya lo he mostrado en otros eventos, pero esto es deepfake bien utilizado. Es decir, si voy a falsificar las caras de una persona, más que la cara lo que voy a falsificar es la forma en que los fonemas se pronuncian en distintos idiomas. Fonema, movimiento de boca, el sonido que sale, el movimiento de cara que hay. Lo ha hecho Synthesia, tenéis el ejemplo ahí. Por cierto, podéis pedirles un vídeo de ejemplo hecho con vosotros mismos. Y esto es un deepfake más grande que una casa, pero utilizado para bien. Mirad por qué. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है. 我们需要让世界领导人关注。 Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Ohun lè bá wa rí òpin malaria. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Os voy diciendo una cosa, y es que yo ya he verificado que Beckham no habla 9 idiomas, ¿vale? Podéis volver a ver este vídeo, lo ponéis en YouTube, David Beckham, 9 lenguas, y veréis cómo esto lo ha hecho una empresa, se llama Synthesia, lo que ha hecho es ese fake. ¿Dónde está lo importante de este fake? Y es, no sé si lo habéis notado, pero el movimiento de cara, de los pómulos, de labios, para pronunciar 9 idiomas, yo creo, desde mi punto de vista, que está bastante bien logrado. Si lo comparas con el de Obama, que lo puedes ver eso también en YouTube, es bastante curioso cómo ha evolucionado la tecnología. Lo que es curioso y es la primera sensación que te da este vídeo es que dices, hombre, qué bien hecho que está. No te pones a pensar que en realidad lo que has hecho es falsificar una cara. Y en este caso, falsificar la cara de un personaje público. Lo curioso es que este personaje público ha autorizado a hacer esto, obviamente, si es David Beckham el que sale al principio, y él mismo ha aceptado hacer esto. Entonces dices, hombre, mira cómo la misma tecnología, porque sigue siendo deepfake. En el caso del Tom Cruise, que decía hace 2 minutos, sí puede sonar mal, pero aquí automáticamente no suena bien. O debate, me sigue sonando mal. Esto está mal hecho. En realidad deberíamos haber hecho que hable como hable, que David Beckham hable los 9 idiomas. No lo sé, ahí lo dejo. Era mi idea de plantaros esto. Y la última, me quedan 2 cosas para mencionar que me parecen un poco raras a veces, y es... ¿sabéis que nos falta muy poco? Te quedaban 2 cosas hace
8 cosas. Vale, hace 8 cosas, me quedaban 2, voy a toda la pastilla y es, oye, no nos olvidemos que cuando compartimos información para inteligencia artificial, a veces nos ponemos locos porque la información nos parece que no van a utilizar claramente nuestra información. Aquí os dejo algunos ejemplos. Ya hay empresas de seguros en UK, en Londres, que te bajas una aplicación y dependiendo cómo conduces, la renovación de tu seguro es más cara o más barata, ¿vale? Este tío es un kamikaze, entonces le subo el seguro. Este es menos kamikaze, no le subo el seguro. Lo mismo ha pasado con, ponemos el grito en el cielo, cuando, yo qué sé, viene la administración y te dice, oye, voy a hacer tracking de los móviles para ver cómo se está moviendo mi parque de móviles, no estoy siguiendo a nadie, solo estoy siguiendo emails, y todos ponemos el grito en el cielo. O por lo menos ves que hay determinado ruido en redes sociales poniendo el grito en el cielo. Entonces, lo primero que a mí me viene a la mente es, esta gente no utiliza Google Timeline, ¿no? Nadie utiliza el Google Timeline y es una mega plataforma con cientos de millones de consultas mensuales, pero debe ser el mismo tío que está haciendo clic instantáneamente. Y ha pasado con la aplicación del COVID más de lo mismo. Yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho la administración es abrir el código. Me extraña que hayan tardado tanto. Yo lo hubiera hecho antes. Transparencia, abre el código, ¿vale? Termino. Voy a pasar de esto simplemente porque os quiero mostrar alguna cosa y es esto. Yo espero que genere un poco de debate ahora y para los que dicen que nos queda algunos años para llegar a tener inteligencia artificial, subrayo en negrita, artificial, dentro de la cabeza, falta mucho, os dejo un vídeo, 1 minuto. Vale, solo para los que no sabéis qué es esto que acabáis de ver, espero que sí hayáis visto que va a meterte un chip en la cabeza. Esto se llama Neuralink, lo está haciendo Elon Musk, ya es una realidad, ya te puedes poner, bueno, no cualquiera, pero ya hay betas, ya se han hecho experimentos y ya hay gente que lo lleva en la cabeza. Ya hablamos de descargar ideas o descargar pensamientos, más que nadie descargar pensamientos, descargar información neuronal a un almacenamiento externo a tu cabeza. Y dices, ahí lo dejo. Yo no he dicho si me voy a poner el chip mañana o no me lo pondré nunca. ¿Ok? Me callo porque si no, Robert me reta. ¿Vale? Pero te lo regalan con el Tesla, ¿no? ¿O no? Sí. Hay gente que está pidiendo de si me compro un Tesla, me regalan un... Y con la expedición a Marte, también cuando pagas el ticket a Marte, te viene el chip. También. Por ahí van los tiros. Bueno, mi idea es... Os he traído muchísimos ejemplos. ¿Qué idea tenéis? ¿Vale? Ya sabéis cuál es la idea aquí. No, pues eso has traído 2. ¿Eh? Bueno, me he saltado una nada más. Me estabas diciendo que tenías 2. De ataques que los tenemos todos los 36 días. Minutos. Más 20, tú 36. Habíamos dicho 40. Mejor. Yo la he clavado, le he clavado. Ahí con para 20, hasta el último segundo. 36. Por eso. Bueno, no sé cuándo queréis empezar el debate. Tenemos a Verónica esperando para entrar y se puede quedar. Vale.
ahora mismo, Vale, por espera. mí. Ahora mismo. ¿Eh? Espera. Pero, ¿le das tú o le doy yo? Sí, le doy yo. Espera, quito la Sí, PPT fallo. Vale. Control. Es que le damos los dos a la vez. Esto Vamos tenemos un ahí. problema. Verónica, hola, Verónica. bienvenida. Desmuteate. Verónica. Está mute, ¿eh? Está mutada. Está mute. Es que claro, desde que Payo ha dicho que acaba hasta que ha acabado. Buah, Ah, tío, es que ha sido buenísimo. Dos ejemplos más. tenía más, ¿eh? No teníamos dudas. ¿no? Te creemos, Payo, te creemos. Bueno, Verónica la tengo mutada. Verónica, ahí. Está mutada Verónica, ¿no? No Está la... muteada. Vale. Espérate, a ver. Mira, Mendible pregunta si estamos tan lejos de la singularidad. Ah, mira, ya está desmuteado. Ahora sí. Así. No, Hola. No, pues eso. Bueno, seguimos No. hablando de Mendible. No. Ah, es que cuando le doy... Ah, ya lo he averiguado. Cuando le pones el título para que salga, se pierde el de esto. Porque pierdes el... Sí. ¿Qué le contestáis a Carlitos? Que si no estamos tan lejos de la singularidad, Payo, No. también se lo Es hemos que- perdido también. Está fumando. Pues yo no sé, o sea, yo realmente, esto sí ya es opinión personal, hay un tema aquí que es, yo creo que Mar lo referenció muy bien hoy y es la moral por un lado y la ética por el otro. El problema es que el concepto va tan pegado entre unas costumbres y otras que yo creo que aquí hay una barrera, y hay una barrera que es de evolución de la cabeza. Hay cosas que a mí me pueden parecer, oye, yo me lanzo a esto, y en otro país esto ser muy, pero muy mal visto, y en otro algo completamente natural. Entonces dices, aquí va mucho de sentimiento, de subjetividad. Oye, la moral, pues hay cosas que a mí me parecen amorales en otros países. Hay ejemplos que no os he traído y dices, pues para ellos esto lo ven como una cosa natural, totalmente natural. Entonces dices, estamos lejos. Yo creo que a nivel asumirlo, cabeza, sí estamos lejos. No está ya aquí. Además, el problema es que es muy difícil regular, es decir, la ética nos rige a cada uno de nosotros, la moral nos rige como sociedad, pero es muy difícil, por ejemplo, dentro de un país como es España, encontrar una moral común dentro de inteligencia artificial, pues es viable. Pero si es que ya hablamos de Europa o hablamos del mundo entero y ese es el principal problema, por eso se ha salido Asia del marco de acuerdo de regulación de la inteligencia artificial, porque no compartimos moral con ellos y lo que ellos imponían o nos ponían de regularidad era muy difícil. Actualmente lo que sí ya está pasando, y así marca el libro blanco de la Comisión Europea, es que nos estamos saltando los derechos fundamentales. Es decir, la inteligencia artificial ya está atacando contra los derechos fundamentales que sí que están reconocidos en la Carta Europea, y es la igualdad de trato y discriminación. Está comprobado y Payos ha puesto algunos ejemplos. Ya hay discriminación en algoritmos actuales de inteligencia artificial porque quien ha diseñado esos algoritmos no ha utilizado una ética para establecer un modelo de datos no discriminatorio, por ejemplo, o ya está atacando la intimidad personal porque la inteligencia artificial está utilizando como algoritmos bases de datos que hasta ahora pues, podrían entrar dentro de una GDPR de dudoso cumplimiento y está atacando ya a un derecho de intimidad personal y de seguridad, por lo que es muy difícil establecer un marco común si somos incapaces de mantener o de establecer una moralidad común. Se está trabajando en ello, pero bueno, voy a hacer de abogado del diablo. Si para las cosas mundanas no nos ponemos de acuerdo, para esto, ¿cuál es la expectativa que tenéis? ¿O es una utopía totalmente? Claro, habláis de moralidad cuando igual la sociedad no tiene esa moralidad. Claro, esa es la otra también. Y también una cosa que me parece bastante ahí que hay que remarcar,
lo decía antes, este es el primer marco regulatorio que por fin trabaja la empresa privada con la empresa pública, con la Comisión Europea. Pero ¿de verdad entendemos que las personas que están sentadas legislando saben, entienden cuál es el futuro y el progreso de la tecnología? ¿Entienden realmente de lo que se trata la inteligencia artificial? ¿Son capaces de saber para qué se está aplicando y para qué se podría o no se podría aplicar? Y la siguiente pregunta, ¿realmente somos capaces de establecer un marco legal a algo que mañana puede cambiar y somos incapaces de entender cómo puede cambiar? A mí me parece tan distópico como Skynet, sinceramente. Sí, Mira, claro, hay un... ese marco legal. Dale. No, que digo que ese marco legal que comenta Matt lo tienen que legislar los políticos. Esa es igual la pregunta. Mira, yo creo... O tienen que ser científicos o gente especializada dentro de la materia, ¿no? Mira, yo creo que al final esto es una masa popular. No sé si sabéis lo que es el 2% para la ciencia. Esto en realidad lo está moviendo un grupo de televisión, pero el único, de los pocos países, no es el único, de los pocos países que no aplican el 2% del PIB a ciencia en general, todo, investigación y demás, España es uno de ellos. Y yo creo que en una semana han juntado 500.000 firmas. Esta es la forma en que le dices a los políticos, tío, te ponen las pilas, y te ponen las pilas porque somos medio millón de personas diciendo, nos interesa que el 2% del PIB vaya para esto. Yo creo que al final llega un momento que la masa popular, la sociedad, impulsa a que determinada cosa se apruebe o no. Yo he visto, desde que me he metido en temas de ética, veo cualquier cosa. Desde que, tal vez, en China, reconocer a una persona bajando por una escalera como minoría étnica, el tag no dice persona, dice minoría étnica, refiriéndose a determinada tipo de población que viven en el noreste de China y que son muy perseguidos por eso. Dices, hombre, para estos tíos está bien hacer esto. Y dices, ¡buah! Para mí es amoral completamente. Bueno, ¿por qué? Depende con qué educación has llegado. Y tengo un colega que me ha escrito en WhatsApp, acaba de escuchar nuestro meetup, creo que está intentando entrar por ahí, y lo que me decía es, ahora vete al otro extremo. Imagínate que la GDPR no te deja... GDPR, no LOPD española, GDPR, Europa. No te deja dar nombres de personas y ahora estás en la sala de espera de urgencias y te dicen, oye, como no puedo llamar a Javier Menéndez, que le toca el de las hemorroides. Imagínate que pase eso. Porque me ha hecho mucha gracia. El tío me ha puesto un WhatsApp, Vaca, si me estás escuchando, entra y opina, porque tienes toda la razón. Cuidado, no te pases para el otro lado. De decir, me he preocupado tanto y he impedido tantas cosas con respecto a la privacidad que imagínate que te pasa esto en unas urgencias y en vez de te llama por Javier, te llaman al de las hemorroides. Tranquilo que no tengo hemorroides, por suerte, ¿eh? Venga. Aquí lo que comentaba Robert me parece muy interesante porque efectivamente si tiene que regular una serie de políticos o tienen que legislar una serie de políticos que, como decía, desconocen totalmente ya el estado del arte, o sea, ya para empezar, también van a imponer una moral propia del conjunto de sociedad que ellos representan. Por ejemplo, dentro de la detección de personas, ¿no? Podríamos entrar dentro de la detección de género. Si entramos dentro de la detección de género, si eres hombre o mujer, podemos entrar dentro de la discriminación de que hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer, que no son binarios. Por lo tanto, la legislación de inteligencia artificial podría prohibir que se tuviera que crear algoritmos para clasificar entre hombres y mujeres. Pero eso corresponde a una moral que está dentro de un grupo político y de un grupo de movimiento de la sociedad. Y hay otros políticos, hay otro grupo de la sociedad que no comparte esa moral. Allí entran muchos debates, de ahí la ética personal y de allí, es decir, es muy difícil legislar tan cortamente y ese es el principal problema también de la GDPR, que lo sepáis. Iván García, que es el eurodiputado, además, a mí es que me gusta mucho, es de los pocos eurodiputados que sirve para algo, así lo voy a decir, o sea, lo digo así, de los pocos que sirve para algo. Cuando entró en vigor la GDPR, lo dijo, se está implantando un marco regulatorio que no se va a cumplir. No se va a cumplir porque no le puedes exigir a una empresa española, a una mentalidad de empresa española, lo mismo que le vas a exigir a una empresa de mentalidad alemana o una misma de empresa de mentalidad sueca. No le puedes exigir lo mismo porque la cultura y la moral es distinta. Pues te puedo asegurar que eso se hace y se cumple a rajatabla y más en España
que en Alemania. Sí, lo sé, pero quiero decir que no se está cumpliendo en toda Europa. No se está cumpliendo en toda Europa. Es más, en uno de los debates dentro de la Comisión Europea para el informe que se aprueba el 21 de octubre, lo que le echaban en cara a la comisión que había redactado el informe es que la GDPR es un marco regulatorio que, bueno, en cada país se está aplicando como les está viniendo bien. Como sale del frisky. Puedes... Por decirle de alguna manera. Sí, Claro. sí, bueno, yo me peleo bastante con eso. Pero hay una... a mí me ha gustado mucho el ejemplo de reconocimiento de cara que ha mencionado Mar, porque una de las cosas que dije al principio, y por ejemplo Microsoft, tanto Microsoft como Google lo defienden, es, oye, la inclusión y la igualdad. ¿Qué haces en el caso que ha mencionado Mar? De esa persona que no es binaria, entonces, hombre, mato toda la tecnología porque no puedo incluir a esas personas, me pongo a trabajar en esas personas, creo un tercer sexo para agruparlas. No está fácil decidir eso. Hay toda clase de casos, ¿vale? No solamente con el caso que mencionó Mar. Yo he visto hace muy poquito... Era un ejemplo, claro. Claro, he visto una aplicación que se llama Gaillard. Intenta detectar si eres homosexual a través de una foto. Y dices, yo creo que estás pisando, es muy peligroso. Yo he estado trabajando mucho por reconocimiento facial, mucho, y cuando digo mucho es muchas horas, y dices, no se me ocurre cómo puedes llegar a haber depurado tu modelo si es que lo has hecho antes de liberar esta aplicación. Luego he verificado que no has depurado nada y la has lanzado y hay un tema marketingiano por detrás, lo cual lo único que hace es daño. Pero dices, hombre, existir existe. Se llama Gaillard, ¿vale? Está por ahí. Existió hace unos años. Ya está abajo, ¿ok? Hay una cosa que habéis comentado, ¿no? Sobre todo creo que tú, Payo, del tema de claro, cámaras, ¿no? Que te reconocen facialmente, te dicen quién eres, incluso pueden sacar tu nombre y aspectos de, pues no sé, raza, cultura, etc. Pero claro, ¿esto cómo choca con temas de redes sociales cuando, por ejemplo, tienes tu perfil totalmente público que todo el mundo puede ver qué haces, cómo lo haces y estás constantemente aireando tu vida, ¿no? ¿Dónde choca esa legislación? Porque si te dicen, mira, no te puedes reconocer fácilmente por la calle con una cámara por ley, pero sí que lo pueden hacer porque en Instagram no paras de poner cosas. Pasa una cosa con eso, y esto lo he verificado más que nada porque me importaba a mí y porque me enfadó, entre comillas, hace muy poco, en tiempos COVID, pero muy poco, hablo de menos de 2 meses, veo imágenes en el telediario donde en una plaza en Madrid, un domingo, en plena mega exclusión, quedaros todos en casa, etcétera, etcétera, lo veo atestado de gente en el parque jugando con los críos y digo, oye, aparte del atropello y dices, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué estos señores nos están cuidando y yo tengo que estar encerrado, etcétera, etcétera? No quiero entrar en eso. Lo que digo es, ¿puedo hacer reconocimiento facial de esta gente? Porque la imagen está. Es decir, esta cadena de televisión ha filmado esa imagen. ¿Dónde está el paso de coger esa imagen, empezar a cuadrar caras con con lo que nos encontramos en redes sociales? Y entonces, yo creo que aquí es donde está la barrera. Y la ética. Ahí está la ética. Eso es. Yo no debería poder hacer esto, pero yo porque soy un particular. Ahora, ¿me vas a decir que la policía, porque le hemos dado esa autoridad a la administración, no lo puede hacer? Yo creo no que hay un marco legal actualmente como lo pueden, es decir, de ahí la importancia de la ética actualmente, porque como no hay nada que marque qué es legal o qué se puede hacer y qué no se puede hacer, entra en la ética personal de cada uno de nosotros o de las organizaciones. Como dices, Payo, una empresa privada no se va a poner a hacerlo porque, obviamente, ¿cómo me voy a poner a reconocer personas? Pero ¿por qué no lo puede hacer la policía si ellos, por su propia ética como colectivo, entienden que por la autoridad que tienen sí que deberían poder hacerlo? Claro. Ahora imagínate, y en vez de... quito el ejemplo del parque y es lamentable, pero imagínate a cosas que han pasado en las últimas 48 horas. No en España, pero acaba de pasar... donde sí, bueno, atentado. Imagínate que hay un atentado en base a esto. ¿Haces ese reconocimiento facial o no? Si yo le pregunto a las personas que nos están escuchando ahora, oye, ¿autorizarías a que la policía haga ese reconocimiento facial? No voy a mencionar ejemplos que hemos tenido en España, que hemos tenido lamentablemente más de los que todos quisiésemos, pero dices,
Y en ese caso, ¿lo autorizas o no? O sea, ¿tú aprobarías que ante un ataque de estas características se haga reconocimiento facial de todas las personas que vayan a una plaza o en un parque o lo que sea, porque es un motivo de seguridad? La excusa es la seguridad. ¿Y por qué la excusa puede ser la seguridad sí y otra no? Entonces, otra vez, estoy ante... Ese es un dilema ético, además no sé si lo conocéis, y es el dejar vivir a 5 o sea, matar a 1 para dejar vivir a 5. Ese es el dilema ético de ¿puedo restringir la libertad individual de una persona en pro de poder salvar a otras 5? Ese es un debate ético muy, muy típico y ese sería lo que está preguntando Payo. ¿Puedo saltarme la libertad individual de esa persona que ha cometido el atentado para poder identificarle y poder hacer justicia a las otras X personas que sí que ha atentado contra su libertad individual? Ah. Claro. Entonces, mira, ya he visto un par de tweets que nos han puesto debajo y dices, hombre, es que depende del país en donde estoy, tengo un problema con esto. Eso que veíamos en la página de Microsoft, en el Face Service, os podéis conectar cualquiera y te sale el banner de, oye, si esto va para un departamento de policía de Estados Unidos, no te permite utilizar el Face Server. Y te lo está diciendo Microsoft, que no te lo está diciendo Mar o Payo. Estás hablando de una empresa como Microsoft en la que te dice, no me creo que tu objetivo para utilizar esta imagen sea moral. Y te lo está diciendo una empresa como Microsoft, porque básicamente por eso es porque te están bloqueando. Y no es que no se lo crean, es como no has actuado en consecuencia de ser serio con esto y antes de atropellar los derechos de una persona, esos derechos que no tenemos claro dónde están escritos, porque en un país están escritos en un sitio y en otro en otros, pues lo que hago es te corto el servicio. Dices, ¿válido o no? ¡Buah! Brutal. Y depende a qué país te vayas. Yo creo que el Bruno acaba de publicar uno de Buenos Aires. Sí. Sí, se va repitiendo, ¿vale? Y tienes... ahí lo está. Por eso, Medium publica muchísimo de esto, ¿vale? Pero lo mismo pasaba... Oye, yo vi imágenes esta mañana de disturbios en Barcelona, en base a la que queda de COVID y del día anterior en Madrid. Y dices, oye, vuelvo a lo mismo, lo que acaba de decir Mar, la policía sí y yo no. Pero si la policía sí y yo no, como yo tengo acceso a esos vídeos, ahora me doy la vuelta. Y ahora imagínate que en vez de intentar reconocer a esas personas por el bien social, el bien común de la comunidad, lo hago en sentido contrario. Pero no se hace eso ya. Una cosa, no se hace ya, porque al final, o sea, no lo hacemos automáticamente, ¿no? A través de algoritmos y a través de herramientas, pero sí a través de grabaciones de móviles que se cuelgan por 1000 sitios de cosas que hayan podido pasar. La policía revisa esas imágenes contrastando con imágenes que puedan tener y fichas que no sé cómo debe funcionar internamente la policía, pero algo deben hacer que a través de esas imágenes poder contrastar esa información. Igual no se hace con algoritmos y se hace con cosas tan sofisticadas, pero algo sí que se hace y eso no está legislado, ¿no? Pues sí, no sé, ¿eh? Sí, no. Es decir, dentro del código ahí, dependiendo para qué lo uses, ¿eh? Si lo uses en casos personales, obviamente entraríamos entre la ética. Pero como pruebas dentro de por ejemplo, de una acción legal, está amparado. Hay pruebas que sí que están amparadas de manera legal y hay otras que no. Es decir, hay unas digitales que tiene que venir un perito, demostrar que son verdad y se pueden utilizar como pruebas y hay otras que no. Efectivamente. Pero yo creo que estos son más para casos específicos, para demostrar o para apoyar una teoría o incluso para defender a un individuo, ¿no? Pero yo creo que vamos más allá. Estos casos específicos que estamos hablando de inteligencia artificial son simplemente eso, poner ejemplos de cómo podemos o cómo se podría estar aplicando mal la inteligencia artificial, pero que se podría estar haciendo miles de días y de veces y continuamente. Y no solo para el caso de Viena que comentaba Payo del atentado, sino para cualquier otra cosa a la mínima que hubiese un disturbio, a la mínima que hubiese un problema o incluso ya sin la excusa del problema o del disturbio, que ya se nos estuviese identificando de dónde estamos, de dónde salimos y de dónde hemos entrado. Pero claro, la sensibilidad ahí también, es lo que ha dicho él, no lo estamos ya compartiendo por redes sociales, no estamos la generación que viene incluso conmigo, no estamos ya acostumbrados a compartir nuestra vida por redes sociales.
pero Ya. lo decides tú, no te lo deciden alguien, es la diferencia. Iba a decir, a mí ahora con el toque de queda, lo que me fastidia no es el toque de queda, porque yo no cierro por las noches, sino que no puedo salir. Yo iba a decir, digo, Vale. cuando deje es diferente. Exacto. Sí, La sí. sensación es Bueno, diferente. Pero si has publicado tu imagen de a la 1 de la mañana, que estamos de toque de queda, ¿no? Entonces, he publicado mi imagen a la 1 de la mañana y la he publicado en redes sociales, que estoy haciendo determinada cosa en la calle. A partir de ese momento yo lo he publicado, la imagen es pública, por lo cual cualquiera ya podría utilizarla, para bien o para mal. ¿Qué es lo que pasa en la policía? Y en el ejemplo del parque que decía, o en el mismo ejemplo de ese que acabo de decir de la 1 de la mañana, es que la policía no puede actuar en ese caso. ¿Por qué? Necesita un juez, un representante de la ley, bueno, en realidad no es el representante, es el que la aplica, alguien que aplica la ley e interpreta la ley y dice, oiga, usted, policía, departamento tal, actúe sobre este caso e identifíqueme a estas personas. En ese caso sí, pero claro, te chocas con otra cosa, ¿no? Y es que desde que la ley ve eso hasta que actúa y hasta que pasa algo, ha pasado tanto tiempo que ya no tiene peso la situación. Entonces, por eso estamos en esto. Yo creo que al final de sacar estas cosas a la palestra son las que te permiten decir, oye, hay que empezar a mover el esqueleto con esto porque si no se nos va de madre, más porque esto cada vez está en más sitios. Pero es un buen planteamiento. El publicar yo una imagen mía en una red social da libertad a todo el mundo a que utilice esa imagen. La primera respuesta es sí, porque la imagen es pública. Ahora, ¿qué haces con esa imagen? ¿Tú? ¿Para qué la utilizas? Todos conocemos una campaña que se hizo, ya que estamos en la elección de Estados Unidos, si vais 4 años hacia atrás, recordáis el caso de una empresa que lo que hizo fue una encuesta en Facebook, si no me equivoco fueron 50 millones de encuestas, y en base a eso empezó a sacar tendencia política de quién iba a votar a qué candidatos. ¿Vale? Ahí sí había muchísima inteligencia artificial, sí, fue el famoso caso de se metió Facebook de por medio, Cambridge Analytica, que fue la empresa, y dices, aquí hay todo un problema de cómo has obtenido esa información, y el problema es que el problema no era haber obtenido la información, es que no te dije para qué la voy a utilizar, que era para saber si vas a votar al rojo o al negro, al azul o al verde, etcétera, etcétera. Y la segmentación de opinión política que se supone que moralmente y éticamente no se debería poder hacer. Eso es. La segmentación publicitaria, como hemos dicho antes, publicitaria también incluye en elecciones políticas, no se debería hacer. No hay un marco regulatorio que lo prohíba, pero como sociedad entendemos que no debería hacerse. Yo creo que hay miles de casos así. Tienes muchísimos casos en los que dices, hombre, yo esto lo permitiría. Pues vas a encontrar una persona que te diría, ¿por qué? Yo miraba casos del otro día, es que todos los días veo algo y lo mapeo automáticamente con eso. La semana pasada veía, hombre, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero es información que estás publicando. Los 1000 deudores más grandes de Hacienda en este país. ¿Vale? Y dices, tal vez alguien venga y diga, oye, ¿por qué le publicas el nombre a estos tíos? Y cualquiera piensa, hombre, si yo pago tú también, no te jode, que es un poco a lo que iba Adrián. Bueno, en este caso, Payo, es porque todos esos casos son públicamente, porque bueno, hay una resolución pública bajo la agencia tributaria y todo eso es público, o sea, se puede saber. Bien que lo publicas y dices, hombre, aquí esta información... Lo publican en el periódico, pero si tú abres el portal y vas a las resoluciones jurídicas, te la puedes leer las 1000 páginas y al final van a aparecer los nombres. Es correcto. Y además hay mucho más nombres publicados de lo que se pensaría. No me refiero a los primeros 1000, ¿eh? Cualquier cosa con Hacienda al final siempre en algún sitio está. Si no está en el BOE o algo así. Hemos logrado que nuestra compañía... Lo que comenta el Bruno es lo que hemos dicho antes, ¿no? De si somos capaces de avanzar o legislar a la misma velocidad que avanza la tecnología. Eso es lo que están intentando desde la Comisión Europea y ahí es lo que yo creo que, bueno, va a ser muy difícil, y por eso también va a ser un cambio de paradigma legislativo porque jamás se ha legislado, es decir, en avanzado, siempre hemos ido al revés. Primero se ha detectado la necesidad de legislar y luego se ha legislado. Pero lo importante, antes incluso de establecer un marco jurídico, lo que he dicho antes, es establecer una moral común. Si dentro de la profesión del desarrollo de las empresas no se establece un acuerdo común de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, si estáis pensando en que un grupo de políticos legisle por nosotros, si las empresas ya son incapaces de mantener un informe común, como estamos realmente esperando que nos vengan a decir, no, deja de hacer esto porque no se puede hacer.
no somos capaces nosotros mismos de decidir esto debería ser ético y esto no. Ya. Sí, hay casos, yo creo que hay casos en los que está claro el entorno de una empresa. A mí he conocido casos de gente que dice, no, yo no quiero que mi empresa me filme. Me choca un poco porque en realidad tú le has dado una permisibilidad o hay un intercambio de información con tu empresa. Tú, por ser empleado de tu empresa, me refiero a eso, conoces datos tuyos mucho más críticos que tal vez te están viendo una foto para poder abrir una puerta. Entonces dices, pues yo creo que sería discutible. Ahora, si quieres, pide garantías de cómo vas a almacenar esa foto o no. El problema de legislar, ya lo ha dicho Mar, y yo creo, y lo ha dicho, lo tenemos en un mensaje por ahí, va demasiado lento de la legislación con respecto a la necesidad que tenemos. Y la sospecha, esto es totalmente personal, la sospecha tal vez un poco negativa de decir, y cuando lo tengas legislado ya va a estar obsoleto, por lo cual tendrás que volver a renovarlo. Y todo se trata por lo que tardas, tío, en legislar una cosa que tienes que ponerla sobre la mesa. Si hay casos que son matadores, ¿vale? El caso de, ¿cómo lo ha definido Mar? El binario hombre-mujer en un reconocimiento facial, a ver cómo lo resuelves. Pero bueno, al final tendrás que decidir. Por eso considero que, por ejemplo, en grandes organizaciones que se dediquen al desarrollo de algoritmos, incluso implantación de tecnología, sí deberían tener una comisión ética que sí tuviera que estar reconocida y además siguiendo el informe regulatorio, es decir, no es un marco jurídico, pero sí es un informe recomendatorio de qué ética debería seguir la organización a nivel de Europa, que bueno, pues es un ataque en derechos fundamentales, jamás las decisiones de la inteligencia artificial sean definitivas, siempre que ataquen al ámbito personal, nunca sean definitivas, solo recomendaciones. Es decir, de ahí la importancia de que grandes organizaciones que desarrollen tecnología o que desarrollen soluciones relacionadas con inteligencia artificial sí tengan una comisión ética incorporada. Yo lo veo imprescindible. Pero si mírate a las grandes empresas, tú miras solo Microsoft Graph, todo lo que tiene por detrás, sin que tú des un mísero consentimiento que te pueda hacer parecer bien o mal, pero iba a decir, la tecnología la tienen, que la pueden utilizar para bien o para mal, es decir, para saber tu hábito, para ser más productivo, para cualquier, pero la línea siempre es muy roja, iba a decir, te la dan y tú decides cómo la quieres utilizar y ahí... No paramos de hablar de legislar, pero ¿quién tiene que legislar? ¿Es una legislación a nivel mundial que todo el mundo tenga que cumplir o depende en qué país estás? Pues claro, la IA te va a hacer unas cosas u otras y vas a poder hacer unas cosas u otras. Eso va a ser muy difícil. Claro, es que hay muchas culturas, hay muchas formas de pensar y cuidado, ¿no? Bueno, de ahí el problema con Asia, el principal problema, y es claro. Así, es con Asia. Y BMW lo tuvo porque, bueno, es una organización que está en todo el mundo y cuando elaboraron el informe, al final se lo fue BMW Group Europa, porque la parte, es decir, ellos fueron los que trabajaron con la Comisión Europea, porque la parte de Asia y Estados Unidos apoyaron hasta el momento en que vieron el informe final y dijeron, esto choca contra nuestra moral, es decir, aquí hay cosas que, uno, son demasiado restrictivas para nosotros o al revés, son demasiado libres para nosotros. Es muy difícil. Entonces podríamos entrar en una batalla de ahí, ¿no? Sí. Claramente. Yo he visto, hay casos, como te pones a mirar de esto, y hay casos que ves que se pasan para el otro lado. Y como no saben cómo pararlos, los bloquean. Yo he visto casos muy claros de análisis, casos médicos, porque es realmente donde han intentado evolucionar más. Y dices, hay casos médicos claros, como la imagen esa que mostraba de la niña, eso se va a un extremo, pero había otro que lo que intentaba era detectar tumores o cosas similares, pero no había tenido en cuenta las diferencias entre raza, entre personas de color y personas de no color, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y dices, hombre, automáticamente sí deberías haberlo tenido en cuenta. ¿Por qué? Por más que te parezca que estás sesgando, es que el organismo no es igual. Entonces, tienes un problema del juego de datos de cómo lo has aplicado a tu inteligencia artificial y estás soltando un diagnóstico que no es correcto para todos estos casos. O curiosidad, que todos los casos eran personas negras, porque eso de llamarlo de color a mí
Tengo varios amigos negros que me han dicho, de color tú, que tú tienes 7 colores y yo solo tengo uno, ¿vale? Y lo que me decía era, oye, ¿no has tenido esto en cuenta? Hombre, pero es que estaríamos haciendo una diferencia para esta clase de personas. Que, joder, es que el organismo no es igual. Claro que tienes que hacer esa diferencia. Y que existen, y que quiero decir, y que existen, que no hay que discriminar, es decir, totalmente. Es muy bestia, ¿vale? Más temitas. He visto por ahí un comentario de alguien que no le ha gustado que depender de una ley de inteligencia artificial europea. Me he perdido el comentario de Bruno. De Diego Palat. Lo Palat. Ese. A ver, se intenta seguir una directriz de inteligencia artificial europea porque a nivel político, es decir, no tiene ningún secreto, a nivel político el proyecto europeo se está impulsando, se sigue persiguiendo, es una utopía a la que se quiere llegar y por eso las regulaciones cada vez intentan ser directrices a nivel europeo para que las leyes en todos los países europeos sean lo más homogéneas posibles. De ahí a que intentemos entrar en una legislación europea. Pero aún así hay problemas, aún así. Como los hubo también cuando se hizo la GDPR. Pero bueno, yo creo que hay que buscar una fórmula en la que todos quepamos, ni muy restrictiva, ni muy... Es decir, yo creo que... yo creo que se puede encontrar. Pero insisto, antes incluso de ir a hacer la ley, yo creo que los principales profesionales ya tenemos que sentarnos y decidir qué qué decidimos, qué creemos que es ético y qué no. El comentario de Bruno, ¿qué opináis de eso? Es matador. Es destructivo. Exacto. Es destructivo, no, tiene más razón que una casa y dices, hombre, si no me conviene tu ley y me voy para otro lado. Igual que como no me conviene tu tributación, me voy a tal otro sitio. Totalmente. ¿Es ético poder hacer algoritmos sesgando personas por sexo? En España o en Europa no, pero quizás en Oriente Medio sí. Me voy allí, desarrollo el algoritmo, tengo la solución implementada allí y que allí funcione y así no me aplica la legislación. Claro que es un problema también. Mira lo que dice Ul. Siempre habrá gente que hará mal uso y por eso hay que legislar aunque sea tarde, pero el comité ético... Hay una cosa con respecto al comité ético y, por ejemplo, Microsoft te dice, comité ético lo creas, pero nunca para de trabajar. Y trabajan en 2 líneas. Uno es actualizando y el otro es revisando. Mejor dicho, exactamente en el orden contrario. Reviso de no ofender a nadie, no haberme dejado a nadie fuera, tener considerados la mayor cantidad de casos posibles, etc. Y en cuanto he terminado, vuelvo a empezar. Y así constantemente, nunca para de trabajar. No es, hacemos un comité, trabajamos 2 semanas, decidimos, sacamos un comunicado, una norma y se acabó. Y ahí fuera. El otro día yo jugaba con una cosa, porque estaba probando una tecnología y lo que es, por ejemplo, si quisiera hablar, no voy a decir inglés, quiero hablar sueco en el día de mañana, mi conocimiento de sueco y de las ballenas azules es más o menos similar, no tengo ni pajotera idea, ¿vale? Pero este software lo que me permitía hacer era hablar sueco perfectamente. Lo que hace es coge mi voz, hablando en español, en castellano, la traduce automáticamente al sueco, la pronuncia, el cambio está, dices, hombre, payo, eso te lo hace el Skype, el Google Traductor en un móvil cutre y ya te lo hace. Sí, pero no con mi tono de voz. Lo que hace es coge mi tono de voz y habla con mi tono de voz en sueco. Y dices, brutal. Bien, bueno, pues mal para las academias de idiomas, porque acabo de empezar a hablar todos los idiomas que se me dé la gana sin necesidad, y además con mi tono. Y además cuadrado, perfecto. Hay que ver la calidad de la traducción. Vale, pero ahora piensa mal. Ahora pone en boca de alguien una cosa que no ha dicho. Es como el deepfake, pero para voz. Y se me acaba de ir de madre otra vez la cabeza. Y dices, hombre, ¿esto quiere decir que yo esté en contra del avance de la tecnología en este aspecto? No. Está ahí. Vuelvo a lo mismo. Pues tendré que medir mejor qué es lo que haces con la voz al día de hoy. Pero esto lo tenemos. Desde el momento que has subido una imagen a Twitter, te la puede utilizar cualquiera. Debes ser consciente de eso. Contestando a lo del comité ético, a ver, obviamente el comité ético puede tener muchísimas responsabilidades, pero ya entrando dentro de la inteligencia artificial, o entrando directamente a la protección del empleado o de las soluciones que se hagan, funciona
claro que funciona. Yo lo he dicho antes, a nosotros nos pararon un proyecto que además, Adrián, era en Microsoft Graph. Sacábamos toda la información de Microsoft Graph y el sindicato nos lo paró, pero vamos, vieron el documento y dijeron que os creéis vosotros que vais a sacar toda esta información de los empleados, porque te creaba perfiles de trabajo de los empleados. Y el comité ético lo transmitió y lo pararon. Quiero decir, si está bien hecho y si trabaja, como dice Payo, y van evolucionando, van revisando, se van actualizando, funcionan. Funcionan como mínimo para que dentro de la organización se sigan las mismas reglas, que ya es mucho. Sí. Y luego, ético, no ético, lo importante es visibilizar el algoritmo. Exacto, transparencia. Ya cuesta que mucha gente se lea los términos y condiciones de muchas redes sociales cuando publica cosas, pero bueno, ahí están los términos y condiciones. Pero efectivamente es ético y, como ha dicho antes Payo con lo del radar COVID, ya es mucho publicar el código, del algoritmo. O sea, como mínimo ofrecer esa transparencia. Yo creo que para mí es tal vez de los puntos, es muy importante la equidad. En realidad todos los puntos que mencionaba al principio son muy importantes porque a alguien vas a ofender si no los respetas, pero hay una cosa que es la transparencia te permite decir, oye, me he equivocado, te pido disculpas. Si sucede, me he equivocado, te pido disculpas, aquí está la solución. Todos hemos visto en los últimos 2 meses ejemplos de, creo que todos aquí utilizamos Twitter y cómo funcionaba el autocrop de Twitter. Hay ejemplos que lo flipas. Y es, para los que no sabéis lo que es una imagen, determinada imagen, y Twitter automáticamente lo que hacía era un crop de la zona que consideraba mejor de esa imagen. Pues ha dejado fuera cualquier cosa. Desde ha elegido una foto que era alargada, que hay un ejemplo del senador no sé qué, con Obama, eligió al senador, que es la previsualización que te hace. Y dice, ¿qué es lo primero que has dicho Twitter con respecto a eso? Hemos metido la pata, sí, está funcionando mal esto, por cómo hace ese autocrop, pero el objetivo aquí era darte una previsualización y que la previsualización sea útil. ¿Sabes cómo lo corrijo a partir de ahora? Quito esa pieza de inteligencia artificial y dejo que el crop lo hagas tú. Deja de ser auto, sino que ahora tienes la funcionalidad del crop. Y dices, ¿es una buena solución? Hombre, radical. Es un poco radical, pero dices, yo creo que es transparencia. Oye, he metido la pata, ¿sí? ¿Qué pasa? Estoy evolucionando. Intentaba hacer esto por el bien de algo. Lo corrijo y lo vuelvo a lanzar. No hay ningún problema. Bueno, intentará que esto sí sea un problema y hacer ruido de esto. No cabe duda, ¿vale? Y lo que dice Didac de utilizar algoritmos que distinguen entre sexo para cuestiones médicas, pues sería lógico. A ver, es que eso es muy difícil porque entramos, como he dicho, en un terreno muy pantanoso. Si antes he hablado del género, lo del sexo es el mismo problema porque, bueno, pues hay mucho debate biológico, hay mucho debate, es decir, las personas que nacen de una manera y luego, digamos, acaban siendo de otra o hacen el transcurso o hacen la transformación a otra, no cumplen los mismos parámetros médicos de las que nacieron siendo ese sexo. Por lo que es muy difícil entrar en ese debate y hacer esa clasificación y por eso yo creo, bueno, si veis es un poco complejo de leer, pero si leéis el informe simplemente se lava las manos diciendo que no entrará en temas de discriminación ni de género, ni de identidad, ni de nada parecido. Yo creo que ahí lo deja a sensibilidad de cada país y de cada moralidad de sociedad. No intento ir en contra de lo que acaba de decir Mar, pero yo me pregunto una cosa y es, oye, si hago un sistema médico que aplique inteligencia artificial, ¿de qué estoy hablando? Porque el organismo mujer, hombre, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay cosas que sí, tal vez una mano es lo mismo, pero otras partes del cuerpo dices, no me apliques aquí la misma inteligencia porque la liamos, ¿bien? Porque el organismo no se comporta igual. Entonces, ¿qué decisión tomo? ¿No avanzo por lo que se me va a tirar encima o si avanzo y diferencio, que es lo que médicamente debería ser? ¿Cuál es el consejo en este aspecto? Mete un médico dentro de tu comité. Mete gente que sepa de lo que estás hablando. Aquí el problema es hablar sin tener ni pajotera idea y utilizo la palabra pajotera por ser suave, ¿vale? Para que no me banee Adri. Pero dices, ¿cuál es la solución? Mete gente que sepa del tema, tío. Y ¿quién soy yo? Yo te podría hablar de inteligencia artificial, pero ¿quién soy yo para decirte, hombre, sí, hay que diferenciar hombres de mujeres?
médicamente, ¿de qué estamos hablando? Pues ahí me he perdido. Otra vez, vuelvo a las ballenas celestes. Trata el médico y que el médico me diga, ¿vale? Y si logro que el médico me hable de inteligencia artificial, mejor, porque así empezamos a hablar el mismo idioma. Pero bueno, para eso está el comité, para que cada uno tengas de- expertos de tecnología, tengas expertos de medicina, tengas expertos de sociología y te puedan decir sí o no. Correcto. Ya, pero es bajo la opinión de esos expertos también. Hombre, sí. Y de su moral y de su Los ética. criterios profesionales. Bueno. Pero es lo mismo que nosotros como profesionales de la tecnología, es decir, es lo mismo que la ética dentro de la tecnología, que es ético en el desarrollo y que no es ético. Entendemos obviamente lo que es un crimen informático porque está legislado, pero a partir de allí hay muchísima amplitud. Yo te puedo decir, ¿es ético obtener esta información? ¿Es ético que yo informe a tal persona cuando esto suceda? Allí, claro, a criterio del profesional. Yo ahí veo una línea fina al final de... No, y muy roja, ¿no? Yo la veo rojísima. Yo la veo rojísima. Claro, iba a decir, está Copperflow, que está al borde de eso, es ético o no es ético. Ya, eso es. Pero tienes muchísimos casos de esos, ¿eh? Deberían ser moral... Bueno, a ver, expertos en temas no tienen por qué ser morales correctos. Yo he conocido expertos en temas que moralmente y éticamente dejan mucho que desear, ¿eh? Hay una cosa y es, cuando dice, yo estoy seguro que Mar piensa lo mismo en este aspecto, y es cuando incluyo a alguien en un comité, en el comité de ética, lo que estoy haciendo es incluyendo a alguien que tiene autoridad sobre ese tema. Por ejemplo, en este caso, yo no sé si meter un médico, particularmente un médico de medicina de determinada especialidad, o meter a alguien que represente al colegio de médicos. ¿Y quién es el colegio de médicos para decir determinada cosa? Pues, hombre, es la autoridad que todos hemos reconocido. Si tienes un problema con que el colegio de médicos sea la autoridad, si quieres discutimos eso, pero ya no estamos... Ahí entramos en un debate eterno sobre la profesión regulada médica y la profesión no regulada tecnológica. Es decir, un criterio médico podríamos llegar a identificarlo como un criterio único, pero claro, dentro de un criterio tecnológico, ¿qué reconoce a un experto dentro de tecnología como una eminencia dentro del campo de la inteligencia artificial? En la tecnología, el Bruno te lo acaba de decir. Lo acaba de matar, el Bruno. La eminencia en tecnología es el que copia de esta Copperflow bien y el claro, que no, pues el que no. Por eso, o sea, es que ahí es muy difícil. De ahí, por ejemplo, que el código deontológico se creara como medio paso entre la ética y la legislación, donde la legislación no entraba porque pasó lo mismo en medicina. Se empezaron a hacer descubrimientos médicos más rápido de lo que avanzaba la legislación. Estaba prohibido hacer disecciones humanas, estaba prohibido hacer autopsias, pero se tenían que hacer porque necesitaban saberse de qué estaba muriendo la gente. Entonces se crearon códigos deontológicos que cubrieran la ética médica sin que tuviera que estar legislada. Pero en el caso de la inteligencia artificial es que es mucho más difícil. Yo creo que esto es un tema infinito, ¿eh? Porque puedes sacar temas. Y al final... Yo he encontrado una cosa, llevo tiempo con el tema y he encontrado una cosa y es ¿para qué vas a utilizar la inteligencia artificial de la que estéis hablando? Me da igual. Y es, siempre digo lo mismo y lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Lo resumo siempre con necesito tener siempre el botón de off. Es decir, de poder apagar la inteligencia artificial. En realidad no me refiero a tenerla o no tenerla. Es, tío, no te olvides que esto es una herramienta. No dejes que tome la decisión. Es decir, que un algoritmo decida si me da o no el crédito, no. Que sea una herramienta para el analista de crédito, sí. Que un algoritmo decida, sí, tiene que haber más policía en mi barrio porque tenemos un nivel socioeconómico X, no, deja que lo decida el policía en base a criterios que al día de hoy no hemos podido llevar a la inteligencia artificial. Bueno, a mí me gusta decir que jamás... El ser humano se equivoca. Y sí, claro, es que para eso tienes la inteligencia artificial, para que y es parcial y se deja influenciar y cuando tú dejas la decisión a una persona por muchas herramientas que tenga de si das un crédito o no, es demasiado subjetivo a su parecer. No te he pillado. O sea, te has dicho, ¿no? Antes comentabas, ¿no? Pues pones herramientas para un crédito, pero que no decida por ti, sino que sea la persona al final que
decida a través de esas tools que le puedas dar. Que las utilice como una herramienta más. Pero al final es subjetivo de esa persona decir, vale, pues según lo que me dice esto, te lo doy o no te lo doy. Y aunque la herramienta me diga que no cumple los parámetros, yo igualmente creo que te lo doy porque me cae. Pero eso es lo bueno precisamente de que sea subjetivo, bueno, ¿no? ¿Vale? Claro. O no, porque entonces no es justo. Espera. A mí no me lo das porque no bueno, me caigo bien, pero a otros sí. Sí, es que esto te puede llevar, es que todo... Claro, porque todo puede ser subjetivo. Imagínate que el algoritmo ha dicho, mira, esta persona me está pidiendo 20.000 euros, tiene un ingreso superior de 20.000 euros al año, tiene vida todavía, no tiene 100 años el tío, por lo cual tiene vida para poder devolverme el préstamo, pero debe 5 facturas, ¿vale? Por lo cual el algoritmo dice, no le des el crédito. Pero puede venir un humano y decir, espera, esas 5 facturas, ¿cuándo las debe? Porque tal vez el tío tiene un bar y te está pidiendo las 5 facturas las debe desde abril de 2020 en adelante. ¿Qué pensarías tú ahora en este caso? Eres tú humano que dices, hostia, tiene un bar, pobre tipo, se ha pegado una hostia, debe todo, debe luz, agua, si el pobre tío ha podido estar con suerte, si trabaja en hostelería la mitad de los días abiertos, porque ya todos lo sabemos, ¿vale? Sabemos que hay sectores más afectados o menos afectados. Entonces dices, uno, intenta agregar este baremo, este parámetro, agrégalo a tu inteligencia artificial, pero de mientras es un humano que dice, hombre, no es lo mismo de ver, este tío es deudor es sistemático y este tío es un deudor puntual. Es que sí o sí vas a tener que meter a un coco, a alguien aquí que por supuesto que se puede equivocar. Lo que no tiene sentido es que metas a alguien para repetir lo que ha dicho el algoritmo. Eso es absurdo. Pero no lo puedes meter ni en un crédito, ni para una decisión de una actuación policial, ni para una intervención médica. Para mí sería una burrada. Pero recuerdo que lo que es bueno y lo que es malo lo define nuestra moral. Ese justo o no justo que hablaba Robert lo define nuestra moral. Soy muy pesada, pero... Y la moral es lo que nosotros decidamos que es justo y no es justo. Si nosotros como sociedad decidimos que sí que es justo que un algoritmo otorgue el crédito de manera automática, pues lo decidimos. Pero es un contrato social, es decir, todos admitimos que eso es bueno o eso es justo. Pero de momento, como dentro de la sociedad hay debate y no hay una unanimidad para decir, no, una máquina no debería poder decidir si yo me llevo o no un contrato, es decir, hay un debate, hay gente que no está de acuerdo, de momento se considera que no es justo y por lo tanto se requiere una intervención. Pero lo más importante, y es algo que todos los expertos en filosofía dentro de la tecnología remarcan, es que la inteligencia artificial, como ha dicho Payo, jamás en lo que concierne a una decisión individual o que ataca al ámbito personal de un individuo, debería dejarse 100% a la decisión de la inteligencia artificial. Siempre debería ser supervisada el output por un humano, siempre. Me ha gustado mucho. Dale, termina, Mar, perdona. No, así, es decir, para mí no es lo mismo mandar 100 policías a un barrio a patrullar a que algo a mí individualmente al ámbito personal sí que me afecte o me deje de afectar. Es decir, son casos, aplicaciones distintas. En todo lo que pertenece a una persona, siempre, si hay un algoritmo que decide, debería haber una supervisión humana. Al menos desde mi ética. Bueno, tenemos un par de comentarios al final que están muy bien. ¿Cuál quieres? Puga está muy bien. Yo creo saber quién es. Sabemos quién es. Lo que Sabemos dónde dice vives. Puga es, hombre, ¿qué pasa si metes una línea entre esto afecta al humano o no afecta al humano? Está así de fácil. Es decir, la decisión que está tomando tu inteligencia artificial no es lo mismo de saber, he mencionado un caso hace poco, de si un paquete de galletitas está bien envasado y toma una decisión y venga, para afuera el paquete de galletas porque está mal envasado o para afuera este tío del crédito. Hombre, espera, que aquí el afectado es un paquete de 4 galletitas y aquí el afectado es una persona. Entonces, me gusta esa línea de decir, hombre, puedes empezar por una línea en la cual hay un gran número de cosas en las que aplica inteligencia artificial, no las afecta, no afecta a personas, como el ejemplo de las galletitas. El ejemplo de la policía está en el limbo, porque dices, hombre, esto no me afecta a mí como persona. Imagínate que mi barrio es de los que la inteligencia artificial detecta como conflictivos. Entonces dices, manda más control para ahí. ¿Eso qué implica? ¿Que tengo más policía en la calle? Vale. Bien. Bueno, ahí entramos en teorías de libertad colectiva y libertad individual. Eso es. Entonces implica que si eso automáticamente se traduce en soy un delincuente, no me mola. Si se traduce en
Hombre, la calle es más segura, pues tal vez sí me mole. Pero si soy realmente un delincuente, pues no me mola que la calle sea más segura. Y entonces otra vez me pongo en el blanco en el negro y me vuelvo loco. Ya, pero entonces, y aquí entro Matrix yo mismo, ¿me entiendes? Pero nos encontramos, o sea, pero entonces al final que tome la decisión una máquina a que la tome un ser humano es igual, porque la vamos a valorar en según cómo nos afecte. Bueno, porque este mismo ejemplo, si lo decide una persona, estás en lo mismo. Vale. Será buena esa decisión que tome el jefe de turno de la policía según como lo veas, ¿no? Vale, estoy de acuerdo contigo, especialmente porque hemos encontrado casos en los cuales una persona... Yo estoy en modo troll, yo estoy en modo troll, vosotros. Sí, está perfecto. Es que hay que hacer abogado del diablo. Es que siempre he pensado en la policía, en el caso que ya que estamos hablando de un control policial, yo le he cedido mi confianza en su decisión a alguien que va a ser agnóstico con la decisión. Ahora, si ese individuo no va a ser agnóstico, o sea, pero no lo sabes. No va a ser completamente objetivo, la hemos liado. Pero no lo sabes, pero tú no conoces claro a esa persona. No lo sé, tú no lo has puesto ahí, entonces claro. No, a ver, no ahí también la importancia que decía Payo, que las decisiones, el output de la inteligencia artificial sean transparentes, con una explicación. No me digas no le doy el crédito. Dime que no se lo das, por qué motivos. Y yo, como persona, valoraré si esos motivos son aceptables o no aceptables. Lo mismo, es decir, para mí en esos casos son una automatización de la toma de decisiones que luego viene supervisada por un humano. En la mayoría de casos, si es un no con una lista así de larga, es que no hará falta ni que me lo revise. Va a ser que no. Pero si es un no con un único comentario, esos van a ser los casos en que me voy a revisar. Como hablábamos antes de los porcentajes de fidelidad, ¿no? Cuando el algoritmo no está a partir del 80% seguro, del 89%, entonces es cuando el humano va a estar decidiendo allí si eso es un sí o es un no. Por ejemplo, son ejemplos específicos. Es decir, sí que está bien para la parte de automatización, pero hay casos, esos van a ser no siempre, Robert, no van a ser siempre todos, pero van a haber casos en los que sí que la decisión final la va a tener que tomar un humano, o debería tomarla un humano. A mí, mientras una máquina no me diga qué cerveza tengo que beber... Bueno, pero te lo dice. Todo me va bien, ¿eh? Te lo dice. Hay determinados estudios que sí te lo dicen. Ya, bueno, estudios hechos por quién. Hay de todo. Es que hay... Y una persona ha decidido según esos estudios que es la cerveza. Mira, hay cosas... Yo he estado estudiando toda clase de algoritmos, repito, Hay algoritmos que actúan en redes sociales y lo que buscan es el comportamiento de una masa, no del individuo de la red social, sino de una masa. El mismo algoritmo para trabajar por ejemplo, en Instagram o en Twitter no actúa igual. ¿Por qué? Porque socialmente la gente que conecta a una red o a otra no tiene la misma edad. ¿Bien? Por ejemplo, dices, hombre, es fácil encontrarme. Bueno, aparte que Twitter, por ser la primera, están los viejunos, ¿no? Que se llaman ahora. Los viejunos y los millennials. En tal otra red no voy a tener a millennials, voy a tener a gente más joven. Bien, por lo cual el algoritmo actúa en base a eso y dices, ¿esto está bien o está mal? ¿A quién se lo preguntas? ¿Al dueño de la empresa que vende el refresco para ellos? Porque volvemos otra vez, es que tenemos una barrera de la moralidad. ¿Qué es moral para ti? Tengo una sensación de que puede llegar a una conversación llevada al absurdo total. Sí, ¿no? total. ¿Verdad? Total. Que llega un momento que dices, esto es absurdo ya, ¿no? Me ha gustado. Sí, y porque también pensemos que ese es un problema, y ahí también me voy a lo radical, ese es un problema también del mundo globalizado y del capitalismo, el buscar el máximo beneficio con el mínimo de responsabilidades, por lo que las grandes empresas van a querer un marco regulatorio poco estricto para que esa inteligencia artificial tenga la máxima libertad para ofrecer mayores beneficios para mí. Es decir, yo obviamente quiero darle el crédito a las personas que sé que me lo van a devolver y obviamente si el algoritmo me dice que tengo que contratar solo a actores de 20 años porque así vendo más, yo voy a contratar a actores de 20 años porque solo vendo más. Quiero decir, al final, allí también entra la moral de esas organizaciones. Ahí está. Bueno, ¿quedan 9 minutos? Yo creo que no terminas nunca. Siempre estás dando... No, por eso. Yo soy uno de los culpables y aquí creo que todos los que han asistido a esto, yo os pondré un chuletón asándose a mi Twitter. Vale, ahora imagínate que eso se ve en India. ¿Y ahora qué?
Entonces vas a ser tú el que pongan asándose en Claro, así me van a asar a mí. Y dices, hombre, es que ya has pisado un tema religioso. Y dices, ¡buah! Y ahora, hostia, lo primero que hago es haberse metido la pata. Imagínate la naturalidad o la buena intención de poder mostrarse haciendo ese chuletón que te podías tener subiendo a determinado sitio, pero en otra parte del planeta esto es, tío, has tocado algo sagrado. ¿De qué vas? ¿Tú de qué vas? Y se lía. Y es lo que te decía, Mar, oye, aquí tu espada de Damocles moral cambia de país a país. Vuelvo al Azure Face Service, que es brutal. Es que yo cuando vi el banner de diciendo, no, usted, policía de Estados Unidos, usted no puede utilizar mi servicio, me ha parecido brutal. Y que ni lo dice Microsoft, ¿eh? Es como te está señalando con el dedo, tío. Y dices, ¿y qué? Sí, te señalo porque tú, vamos, deja mucho que desear tus derechos humanos, tus leyes acerca de este tema. Y ahí también, del mismo modo que lo que pasó con Cambridge Analytics, si no lo conocéis podéis ver el reportaje en Netflix, es una pasada. Además, yo trabajaba para una empresa que afectó directamente. Lo encontramos poco ético, no era ilegal, lo encontramos poco ético porque la generación actual, nosotros, encontró que era un atropello total contra la individualidad y contra el sesgo de personas. Y dentro de 1 o 2 generaciones lo van a encontrar igualmente poco ético, o se van a estar acostumbrando a las grandes organizaciones y al estudio individualizado y va a perder esa ética. Pues la legislación aplicada con la ética actual dentro de 20 años ya no va a servir porque la ética va a ser distinta. Ese comentario que tenemos ahora, que has puesto ahí, Robert, de JM el Maca, de cómo la NASA toma una decisión, esto es una decisión operativa, pero yo he visto tomar esa decisión a veces, además todos lo conocemos, todos hemos visto charlas de una cosa que tenemos dentro de Micro y fuera de Microsoft, llamada AutoML, que básicamente te cataloga cuáles son los mejores algoritmos para llegar a un fin común y no siempre el algoritmo que aplicas es el primero que elige el AutoML. El rendimiento, el AutoML lo que te dice es, oye, hombre, este sí que mejor acertado en una relación coste de rendimiento, uso de CPU, etcétera, etcétera. Pero dices, hombre, tal vez la decisión que está tomando el que está en segundo lugar o en tercero no es mala. A mí me ha gustado esa idea de decir, y si tengo 3 ahí y que hay una especie de democracia de ahí, vuelvo a lo mismo. Toda la democracia que tú quieras, pero no decide la AI, ¿eh? No decide. Por ahora, me ha matado lo de Mar, tal vez dentro de 2 generaciones, 20, 30 años, dirán, mira lo que dice el viejuno retrógrado de los cojones, claro que la AI tiene que decidir esto automáticamente. Hombre, y dices... Dadle tiempo a ese debate, ¿eh? O sea, no es coña, dale un par de generaciones y veremos lo que ellos encuentran ético y lo que no. Lo que dice Sergito es, bueno, no solo IBM lo ha tenido eso, sí se fueron de madre. Esto ha pasado con Facebook, ha pasado en Twitter y le ha pasado a Microsoft. El de Microsoft se llamaba Tide. Creo que estuvo, si buscas el usuario de Twitter, creo que se llama Tide Contesta o buscas Microsoft Tide y está ahí. Creo que duró 16 horas. Se convirtió... el algoritmo estaba bastante bien entrenado. Lo que hacía el algoritmo era contestar a gente en Twitter, ¿vale? Y está bastante bien entrenado, pero empezó a sesgar, automáticamente se volvió muy racista en cuestión de horas. No llegó un día, no llegó a las 24 horas. Porque está claro qué es lo que pasó, y lo que pasó es que no contó con los haters. No contó con que hay gente que va a interactuar contigo y como eres una máquina, estás expuesto a interactuar contigo para lograr exactamente el fin contrario. Bien, algo que en inteligencia artificial, todos los que trabajamos en ella decimos que tenemos serios problemas con el sarcasmo, con la ironía. ¿Por qué? Porque son cosas que
tu cabeza te han enseñado desde pequeño que en realidad dices una cosa pero quieres decir la contraria o tal vez no la contraria, una cosa distinta. La ironía, el sarcasmo y demás. Y lo destrozaron. Se volvió racista en 0, ¿por qué? Porque no contaba con esa clase de comentarios. Lo machacaron tanto al bot que lo destrozaron ese aspecto. Y dices, hostia, no conté con eso. Realmente pensando analíticamente, pensando desde un punto de vista profesional, la ironía y un hater desde un punto de vista de un bot me lo destroza. Porque dices, esto está todo bien en este mundo de flores y pajaritos, pero en cuanto salgo al mundo real, tengo un problema. Bueno, chicos, oye, Vale. son las 9, se nos pasa el tiempo. Muchas gracias. Yo personalmente me lo he pasado muy bien. Me alegro. Haciéndolos de haters. Muy bien. Me lo he pasado muy bien. Y a los que habéis estado aquí en Twitch también muchas gracias. Cogeremos este vídeo, quitaremos tu canción de AC/DC y lo subiremos a YouTube para que no nos la corte. Vale, haremos ahí un pequeño corte y lo subiremos también en YouTube para que esté allí. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos nos vemos en breve. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Y seguirnos, que habrá más.